Hola, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy, que como todos saben, pues es una sesión extraordinaria dedicada al Día Mundial de la Hemofilia, que pues sabemos que toda esta semana ha estado llena de actividades académicas dirigidas a la hemofilia y pues no podíamos quedarnos atrás en las sesiones de AME. Les doy la bienvenida a nombre de toda la mesa directiva, que el doctor Mellón no nos puede acompañar el día de hoy por cuestiones de fuerza mayor, pero bueno, a nombre de toda la mesa directiva es que les damos la bienvenida a esta sesión. Antes de entrar de lleno a presentarles esta sesión, queremos pues recordarles que este sábado vamos a tener uno de nuestros simposios sabatinos o brunch de sábado, que va a ser acerca de leucemia mieloide aguda y tendremos pues 3 distintos temas que serán interesantes a las 10 de la mañana a través de esta misma plataforma. Y bueno, ya entrando de lleno en la sesión del día de hoy, de nuevo en relación al Día Mundial de la Hemofilia, como todos pudieron ver en la promoción de la sesión, tenemos a dos grandes ponentes, que son el doctor Jaime García Chávez, del Centro Médico Nacional La Raza, y el doctor Miguel Escobar, de UT Health en Houston. Ahorita se los voy a presentar un poco más a detalle, pero tendremos dos pláticas muy interesantes. El doctor García Chávez nos va a hablar acerca de la importancia de la profilaxis, perdón, no es cierto, de los retos en el diagnóstico y tratamiento en los pacientes con hemofilia A y con inhibidores, y el doctor Escobar justamente de la importancia de la profilaxis en la salud articular de los pacientes con hemofilia. Y al final, pues como siempre, tendremos un muy buen espacio de preguntas y respuestas. El doctor Jaime García Chávez, seguramente todos ustedes lo conocen muy bien. Él es el jefe de la clínica de hemostasia y trombosis del Centro Nacional La Raza del IMSS. Es miembro además del Comité Consultivo para el Tratamiento de Hemofilia en la División de Excelencia Clínica del IMSS. Él es hematólogo y además tiene una maestría en ciencias. Es investigador en el IMSS con la línea de investigación en hemostasia y trombosis. Tiene múltiples publicaciones en revistas de alto impacto y pues es un líder de opinión en hemofilia en nuestro país. Y el doctor Miguel Escobar, seguramente todos ustedes lo conocen también muy bien. Platicábamos ahora que nos ha acompañado en distintos congresos de AME. Es actualmente el director médico de este Centro de Hemofilia y Trombofilia y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas. Él está actualmente ahí en el UT Health en Houston. Es además mentor del Centro Internacional de Entrenamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, autor de múltiples publicaciones en revistas internacionales, también editor en algunas de las revistas más relevantes en hematología, y sus áreas de interés pues están relacionadas en la hemostasia y trombosis y con un interés específico también en hemofilia. Antes de pasar ya de lleno a la sesión, algunos pues avisos importantes. No olviden descargar la constancia de la sesión antes de que esta termine. Las preguntas que vayan teniendo las pueden ir haciendo en la plataforma a través pues de la sección de la plataforma para hacer las preguntas. Me van a ir llegando y al final de las dos charlas tendremos un muy buen espacio para estarles haciendo estas preguntas a los dos ponentes y tener esta mesa de discusión con ellos. En esta sesión, pues las dos charlas serán en español, por lo tanto no es necesario que cambien de canal para escuchar traducción simultánea, porque nuestros dos ponentes hablarán en español. Y finalmente, bueno, queremos agradecer al equipo de Roche por el apoyo irrestricto que tuvimos para esta sesión. Entonces, pues ya, sin más de mi parte, le dejo la palabra al doctor García Chávez para nuestra primera charla y bienvenidos a todos. Buenas noches a todos los colegas que están con nosotros para escuchar y para comentar acerca de temas relacionados a la hemofilia. Les agradecemos mucho que nos acompañen ahora que estamos con esta sesión especial para no dejar pasar el Día Mundial de la Hemofilia. Bien, pues vamos a empezar. Les voy a tratar algunos conceptos acerca de los retos que tenemos en el manejo de estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen inhibidores, que como todos ustedes saben, el hecho de tener inhibidores es una muy mala noticia tanto para el paciente como para el médico y para las instituciones de salud, porque son pacientes que suelen ser muy costosos en su tratamiento. Aunque hemos de decir que a través del tiempo
este panorama se ha ido aclarando, ha ido saliendo el sol un poco, o un mucho, diríamos. De unos 10 años a la fecha, el panorama de estos pacientes, que en realidad la noticia era una calamidad, era más o menos decirles que su esperanza de vida se acortaba muchísimo tiempo, el hecho de que tuvieran el anticuerpo. Ya no es un reto, de hecho hablaremos de retos en el manejo de estos pacientes, pero pues tenemos la buena noticia que no ha dejado de ser un reto, pero tenemos muchísimas más cosas que ofrecerles. El panorama se ha aclarado muchísimo. Miren, tenemos aquí los tres temores de los pacientes y de los médicos, más bien de los médicos. El asunto infeccioso se ha casi controlado. Es decir, no podríamos decir que estamos en cero, pero ese asunto está prácticamente superado. Lo de los inhibidores siguen apareciendo y seguirán apareciendo, es parte de la biología, pero tenemos mucho más recursos para tratarlos, para tratar a los pacientes con éxito. Y el riesgo de la trombosis, ese es un riesgo que a mí me parece que ese riesgo se va a ir incrementando. Se va a ir mudando ya la mala noticia más hacia ese lado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los inhibidores. Entonces, para todos los médicos no es desconocido que tener un anticuerpo que nos esté interfiriendo con algún proceso fisiológico es una calamidad. Los anticuerpos son terriblemente eficientes en lo que hacen. Y en este caso de los pacientes, bueno, tener un anticuerpo que nulifica la intervención terapéutica, hombre, pues deja desarmados de entrada a los médicos para atender a estos pacientes. Yo todavía recuerdo la época en la que prácticamente no teníamos nada que hacer. Prácticamente, pues estar viendo la evolución natural hace unos 20 años, 30 años, no teníamos casi nada que ofrecerles a los pacientes. Por fortuna, no es el caso actualmente. Y en términos medibles, bueno, lo podemos medir de muchísimas maneras. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre pacientes con inhibidores y sin inhibidores. Por ejemplo, la evaluación del dolor es mucho más el dolor en los pacientes que tienen inhibidores. En el examen clínico es mucho más florido en los que tienen inhibidores y en el score radiológico, bueno, tremendo. Pero vean estos otros datos. Por ejemplo, la hemorragia muscular y el tiempo que transcurre en que son tratados los pacientes. 120 horas contra una hora, ¿no? Por ejemplo, un paciente, o 60 horas contra una hora. Y el promedio de consumo de medicamento, ¿no? Vemos, por ejemplo, 13 dosis contra 2 dosis o 22 dosis contra 3 dosis. Es decir, esto es nada más para darnos una idea numérica, pero bueno, sabemos perfectamente pues que el paciente con inhibidor nos sigue complicando, ya no tanto, por fortuna, pero ciertamente sí es un caso especial, es una complicación y hay que enfrentarla así. Las limitaciones de los tratamientos, bueno, una de las más sentidas por los pacientes es la carga de tratamiento. Para nosotros, pues el grado de cumplimiento con los esquemas, que eso no siempre lo logramos, de que el paciente tenga un buen apego. Y bueno, les decía que la explosión en los últimos 10 años, si se me apuran mucho en los últimos 5, hemos tenido una barbaridad de innovación para atender a los pacientes a tal grado que ahorita una de las cualidades que debe tener un tratante es saber elegir cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. Cuanto antes, pues teníamos que dar lo único que teníamos. Ahora ya en el primer mundo y en los países en desarrollo como el nuestro, ya tenemos que elegir entre varias opciones cuál es la mejor. Estamos en condiciones actualmente eh, en ofrecerles una cura funcional a los pacientes. Eh, Cura funcional entendida pues como que el paciente deja de tener sus sangrados espontáneos y bueno, sigue el riesgo de tener hemorragia como cualquier persona, pero prácticamente se reincorporan los pacientes a la seguridad, a la sociedad laboral, a la sociedad social, y bien tratados los pacientes no se les nota que tienen hemofilia. Entonces, les decía lo de la época dorada que estamos viviendo, y pues podríamos decir dorada porque, bueno, por muchas razones, pero entre otras, por ejemplo,
la carga terapéutica se ha disminuido enormemente en este grupo de pacientes, en concreto en este grupo de pacientes. Las infusiones terapéuticas de mantenimiento en profilaxis son muy largas. Pueden ser de cada 8 días, cada 15 días o cada mes. Todos mis pacientes ahorita que tienen inhibidor y que tienen el mimético emicizumab, pues están infundiendo una vez al mes. Comparado con la carga terapéutica y lo que eso conllevaba, porque los pacientes tenían que ir al hospital para atenderse con todo lo que eso implica. Entonces, este comentario es solo para dar una idea de cómo se ha avanzado la ciencia para ofrecer estas opciones terapéuticas y lo más importante que lo tenemos al alcance. Eso no solo lo vemos de lejos, lo podemos ofertar, lo tenemos en el sistema de salud. Entonces, podríamos decir que en general en el mundo la artropatía es evitable. La artropatía producida por la biología de la hemofilia es evitable, totalmente evitable con los recursos que tenemos, y tenga el paciente inhibidor o no lo tenga. Ahora bien, bueno, el otro lado del asunto, seguimos con una terrible inequidad en el mundo. Y en el caso de la hemofilia, pues no es una excepción. Esta foto es de una portada de un libro, pero habla muchísimo de la realidad. Un siglo desde que el Zarevich estaba con su problema en 1917 a un niño en África, a 100 años después, prácticamente igual, o sea, prácticamente igual, cuando con un agravante que ahora sabemos y tenemos en el mundo maneras de que esto no ocurra, pues sigue ocurriendo. Es una realidad dolorosa, tenemos que decirlo, es tremendamente inequitativo el mundo en esta parte del acceso a los tratamientos. ¿Qué retos tenemos en México? Bueno, varios. Tenemos, por ejemplo, el reto de que no tenemos el registro de pacientes con hemofilia. Tenemos registros, pues, pero tenemos un subregistro espantoso. Yo pensé que no era tan grande, pero ahora con los datos actuales parece que andamos rondando el 30-40%. Es muchísimo. Es es una realidad de muchos países del mundo, de América Latina toda, y ese es un reto que no hemos resuelto. Es un reto que está pendiente y que lo tendremos que resolver, tenemos que trabajar porque aparte de ser un indicador, hombre, es necesario tener contabilizada a la población que tiene estos requerimientos y con eso, bueno, proyectar políticas de salud y en fin, o sea, el subregistro es una dolencia que tenemos ahí pendiente. En México concretamente tenemos otro problema que es un sistema de salud muy fragmentado. Y eso de entrada nos da, pues, también otra parte de una realidad dolorosa que tenemos gente que está muy bien atendida, como en el primer mundo, y tenemos otra parte, casi la mitad de la población, un poquito menos, que está con estándares francamente dolorosos, paupérrimos. Un mismo país, con un mismo gobierno, con una misma sociedad, con esas diferencias tan marcadas, eso desde luego que es un reto que tampoco hemos superado y escuchamos que hay esfuerzos por lograr un sistema unificado, todavía no lo logramos, al día de hoy no lo logramos. Seguimos teniendo a la gente que tiene seguridad social con una atención de primera y la gente que no tiene seguridad social donde no ocurre lo mismo. Son pues problemas. Muchas de las cosas que digo yo de la hemofilia en México pues son obtenidas del Seguro Social y esto tiene un sesgo porque el Seguro Social es el ente de salud en México que mejor y que tiene más recursos para acabar pronto, de todo tipo, y una mejor infraestructura. Y entonces, pues es quien mejor trata a los pacientes. Y la data que sale del Seguro Social, a la hora de analizarla como México, tenemos que tasarla pues con la diferencia de que es el instituto, no es el país. Entonces, en el Seguro Social tenemos todos los medicamentos que se necesitan para atender a los pacientes, incluyendo los miméticos.
que tienen poco en el mercado, pero nosotros los tenemos ya, vamos a tener 4 años de experiencia con los miméticos en la práctica, eh, y con todos los demás, y con suficiencia. En términos generales tenemos suficiencia. Habrá veces que escasea, pero en general si se gestionan bien, no tenemos problema. La institución tiene los recursos. A pesar de que en el país también están autorizados, la logística para conseguirlos no se ha superado. A pesar de que está ahí el recurso, no está tan fácil el acceso. Seguimos con problemas ahí. Eh, en el Seguro Social, por ejemplo, todos los pacientes que tienen hemofilia y que tienen inhibidor de alta respuesta, que han fracasado a la inmunotolerancia, todos son candidatos a recibir el mimético. O sea, el problema que teníamos con estos pacientes que sangraban a cada rato, que era difícil ofertarles los medicamentos de puenteo porque eran costosos, porque no estaban al alcance de todos. Eso se ha resuelto. Lo tenemos resuelto del todo. En el instituto ahorita hay más de 150 pacientes, 170 creo, no tengo el dato, pero son bastantes que tienen el emicizumab autorizado y con la garantía de la suficiencia. Entonces, eso ocurre en el Seguro Social. Ojo, no está ocurriendo en todo el país. El instituto pues tiene sus reglamentos y cada año se revisan, se perfeccionan. Y la política y la orden del instituto es privilegiar la profilaxis en todas sus formas. Y por supuesto en los pacientes que tienen inhibidor, y da mucho gusto eso, que la institución abrace el concepto, porque a la larga es mucho mejor para todo el mundo tener a un individuo saludable y productivo, a tenerlo enfermo y arrinconado. De tal manera, pues, que entendiendo esa parte, bueno, desde todos los puntos de vista será mejor atenderlos y atenderlos antes de que sangren. Entonces, profilaxis, pues sí. La profilaxis es el estándar de oro, aceptada por todo mundo, hay que dársela a los pacientes. Y les decía que en el caso concreto de los pacientes que tienen inhibidor, parece un objetivo alcanzado. Pocas veces podemos decir eso, pocas veces. No hace mucho era una catástrofe y ahorita los pacientes están prácticamente del otro lado. Tenemos casos, me imagino que el doctor Miguel Escobar tendrá la misma experiencia de familias donde hay dos hermanos y uno tiene inhibidor y otro no. Y antes el que tenía el inhibidor estaba con la capa caída porque uno tenía profilaxis en casa y el otro no. Y ahora esa misma familia está justamente al contrario porque el estatus de salud del que tiene inhibidor es mucho mejor que el otro. Entonces, bueno, sí han cambiado las cosas. Todavía se ven estos cuadros tan espantosos de los pseudotumores, eh, pero cada vez menos, y en la medida que tratemos bien a los pacientes, seguramente que estos cuadros ya no se volverán a ver. En nuestro país todavía los tenemos. Estas imágenes, por ejemplo, que les estoy mostrando, son de la doctora Cecilia Correa de San Luis Potosí, de un niño que jugaba fútbol y vemos cómo pues sangraba con las patadas del deporte y pues no se atendía y vean cómo tiene destrozado completamente su tobillo. Estos niños no tienen seguridad social, es la otra parte de la moneda. Lo injusto que es que en un mismo país, un mismo ciudadano tenga tan distinto destino por el hecho de tener o no tener seguridad social. Miren, estos cuadros tan horribles en pacientes con inhibidor eran comunes ver estos cuadros tan horribles, pues porque pasa mucho tiempo desde que ocurre el traumatismo hasta que reciben el tratamiento. Entonces, por eso se morían los pacientes. Al grado, este muchacho, acabo de verlo hoy por la tarde, este muchacho tiene emicizumab, es un ingeniero, se cortó la lengua en Acapulco, se vino manejando a México. Él tiene emicizumab. Y bueno, llegó, se le suturó su lengua, se traumatizó la lengua, se fue. Ahorita hoy le vi la lengua, está perfectamente. Eso desde luego que no hubiera sido posible si el paciente no tuviera profilaxis con el mimético. No hubiera sido posible. Una lengua con una cortada del tamaño que la tiene no hubiera sobrevivido y menos transportarse de Acapulco hasta Ciudad de México y alcanzar un tratamiento y todo. Hoy lo vi
el paciente está perfectamente bien, no tengo la foto de hoy, pero una lengua normal. Ese es el impacto de un tratamiento exitoso y por eso es que me atrevo a decir que ese reto casi está superado. Básicamente sigue presente porque tenemos inequidad. La inducción a la tolerancia inmune se sigue privilegiando. Es mejor que tengamos a un individuo con la receptividad hacia el factor 8, porque es mejor tener eso libre. Ahora, los pacientes que de plano fracasan a eso, pues son los que ahorita, por ejemplo, nosotros los tenemos con emicizumab, porque han fracasado, pero los que no fracasan, les continuamos con su factor de reemplazo. Ahora, con el impacto que han tenido los nuevos tratamientos, han surgido un montón de dudas, muchísimas. Aquí, bueno, esta imagen la tomé en uno de los congresos internacionales, pero refleja muy bien lo que está pasando. Es decir, ya tenemos que decir, la duda está en el aire, ¿con qué empezamos con los pacientes previamente no tratados? ¿Empezamos de hecho con el emicizumab o le damos factor? Y si le damos factor derivado del plasma recombinante, y si es recombinante, le damos de larga vida o de vida estándar. El EMI con 8 o sin 8. O sea, esas preguntas están ahí en el aire y no están contestadas del todo. Hay conductas que toman los centros, los médicos o las instituciones, pero bueno, esto está ahí en el aire y ha sido producto pues de la irrupción de esta nueva forma de atender a los pacientes que ha resultado exitosísima. Y yo no recuerdo en los 30 años que tengo viendo hemofilia una terapéutica que tuviera ese impacto con tasas de cero sangrados, eh, en una tasa muy grande de cero sangrados. Si hay que tomar en cuenta o no a los pacientes para tomar decisiones, bueno, eso a lo mejor es discutible. A mí en lo personal me parece que sí hay que tomarlos en cuenta. Esa es una opción, pero podría haber la corriente contraria que diga, no, pues hay que tomar la decisión médica. Sí, estamos de acuerdo, pero esto es discutible, nos llevaría tiempo aquí, pero no quise dejar de planteárselos porque les decía que ahora el problema es elegir bien para el paciente. Y bueno, muchas mamás, muchos pacientes, muchos colegas médicos quieren el emicizumab a toda costa. Y es conveniente que sepan que hay diferencias entre el emicizumab y el factor 8. Hay varias diferencias. Aquí hay algunas de las más notables. Una que me parece muy importante que conozcamos es la afinidad que tiene el factor 8 por el factor 9 y 10 y la afinidad que tiene el emicizumab por las mismas moléculas. Es muy diferente, de hecho casi son opuestas. Eh, el hecho de que que el factor 8 tenga mecanismos biológicos de freno, de control, de capacidad de encenderse y de apagarse, cosa que no tiene el emicizumab, porque es una molécula sintética ajena a la biología. Entre otras cosas, ahí está el resto, no las desglosamos una por una, pero bueno, ahí las podemos ver. Son diferencias a tomarse en cuenta cuando nosotros tenemos que elegir para elegir bien, elegir con conocimiento. Entonces, esta terapia de no reemplazo, pues les decía que ha tenido impacto no solo en la eficacia, sino por ejemplo en la carga de la carga terapéutica. Ponerse medicamento diario o cada tercer día o cada 4 días, contraponerse 2 milímetros, 3 milímetros cada mes subcutáneos, hombre, hay una diferencia abismal que hace que la gente se incline por querer el medicamento antes que el factor deficiente. Pues la eficacia pues, se ha medido desde distintos puntos de vista, la calidad de vida, la prevención del sangrado, y en todos resulta muy eficiente, resulta muy eficiente. Entonces, este medicamento, este mimético, y los que vienen atrás, porque hasta ahorita tenemos en el país y en el mercado, en el mundo, pues al emicizumab, pero el concepto viene creciendo. Hay moléculas que ya están en fase 3, 3B, que pronto estarán en el mercado
que tienen muchos parecidos y tienen sus diferencias propias, desde luego, pero el concepto será este, como medicamentos usados en profilaxis, con baja carga terapéutica, ¿no? Con aplicaciones subcutáneas, con periodos de tiempo entre una y otra infusión bastante grandes. Entonces, bueno, es el tratamiento ideal para los pacientes que tienen inhibidores. El ideal, por muchas razones. Eh, todo lo que sabemos del emicizumab que nos proporcionan los ensayos que se hacen antes de la autorización, tenemos que tener en cuenta que son obtenidos por protocolos controlados, en ambientes controlados, y que ya tenemos ahora muchas publicaciones que nos hablan de cómo está el emicizumab en el mundo real. Y ya hay algunas cosas que, miren, la eficacia, ahí están las tasas de cero sangrado, son altísimas, rondan del 80%. Eh, eh, Miren, eh, resulta que el concepto de tratamiento personalizado que estamos utilizando con los factores, en el Congreso de Montreal se planteó la posibilidad de que el emicizumab vaya a requerir también esta conducta. Se planteó solo como una inquietud, porque en el mundo real, bueno, se observan esta variabilidad tan grande, por ejemplo, en las concentraciones de la molécula y cómo se mide su eficacia con el potencial de trombina o como el equivalente del factor 8 medido por técnicas cromogénicas. Y vemos que la variabilidad es grande, sobre todo el efecto, o sea, tiene un campo de variabilidad muy grande y también partiendo del conocimiento que tienen una relación directa entre la concentración de micizumab y la consecuencia, es decir, el potencial de generar trombina, tienen una relación lineal. Y cuando vemos cómo se grafica la variabilidad en la concentración del emicizumab, vemos que es bastante, sobre todo lo podemos apreciar en el grupo que tiene la dosis mensual. He de decirles que en el hospital yo tengo ahorita 15 pacientes y todos ellos los tengo con una dosis mensual. Los pacientes están muy bien de ánimo, están muy bien de sangrados, no sangran. Tengo uno que se le quitó un pseudotumor que tenía ahí. Es decir, como que son muchas buenas noticias. Ahora, es como está, como el fabricante sugiere la utilización. No hemos medido nosotros las concentraciones, pero bueno, está eso en la mesa. Es decir, si tenemos estos picos, sobre todo con la dosis mensual, la pregunta que plantearon en Montreal sería, bueno, que sería deseable, sería una buena acción que se personalizara también la dosis, en lugar de dosis fijas, es solo una pregunta, solo es un planteamiento, que bueno, también a mí me parece interesante traerlo, ventilarlo, difundirlo. ¿Sería eso factible? Seguramente eso tendrá respuesta, pero bueno, como inquietud está ahí, es algo que vale la pena que lo sepamos. Eh, y bueno, ¿será que esto le va a dar un problema a largo plazo? No lo sabemos, pues es un medicamento nuevo. ¿Será que cuando el pico está muy bajo está en niveles subterapéuticos? ¿Será? Pues son puras preguntas que me parecieron pertinentes y las quise traer para la charla. Entonces, el emicizumab pues tiene pues, estas características que lo hacen como candidato a que reflexionemos si sería bueno, si sería prudente, si sería correcto, que lo personalizáramos como hacemos con los otros tratamientos. Entonces, las dudas ahí están. ¿Se debe iniciar de primera línea o no? ¿Se le tiene que dar el factor 8? Desde luego las escuelas están ahí, gente que dice, bueno, tenemos que darles el factor 8 porque es el factor que les hace falta. Este es como que el concepto predominante. Pero también, como es tan efectivo y es cómodo y tiene cualidades que dicen, ¿por qué no dárselos desde el principio si brindan tanto beneficio a los pacientes? Bueno, pues la tentación y las preguntas están ahí. Entonces,
Pues se las transmito. El asunto, otro de los retos que tenían estos pacientes con inhibidores, hombre, son las cirugías ortopédicas. En ellos eran casi impensables. Nosotros realizamos tres, con tres cirugías de cadera, con factor 7 y con FEIBA, antes de la era del emicizumab. Y bueno, los tres pacientes están bien, pero muy caros, mucho dinero. Y bueno, después de la cirugía, pues siempre me mandaban a llamar para dar cuentas de los costos, pero bueno, esto era posible, sigue siendo posible. Yo hasta ahorita no tengo a nadie que tenga emicizumab y que lo hayamos sometido a cirugía, pero candidatos sí tenemos, de tal manera pues que en breve ya podríamos hablar en primera persona de cómo les ha ido. Sabemos que los pacientes que tienen emicizumab generan más trombina cuando se les agregan el 7 o el FEIBA. Y en los gráficos podemos apreciar claramente cómo el impacto en generar trombina es mucho más amplio, inclusive en los rangos intercuartílicos, vean cómo está de separado con el FEIBA y con el 7, pues los rangos están mucho más compactos y es mucho más pequeña el impacto en cuanto a generación de trombina de pacientes que tienen emicizumab y que además les ponemos los agentes de puenteo, como en el caso de una cirugía o en el caso de alguna intervención terapéutica por sangrado. Entonces, esto sí conviene que lo tengamos en cuenta. Estos gráficos me parece que dan información como para que nosotros diseñemos un buen tratamiento a los pacientes en función de lo que necesita. Y tomando en cuenta esto que se sabe muy bien. Entonces, hablando de elegir, este conocimiento hay que tenerlo. Miren, con gráficos se ve espectacular. Vean, aquí tiene después de emicizumab las curvas con distintas, tanto de 7 como de FEIBA. Y vean aquí antes del emicizumab. O sea, sí es espectacular. Y eso tendríamos que tomarlo muy en cuenta. Hay distintas, cuando revisamos las recomendaciones para intervenir quirúrgicamente a alguien y cómo tratarlo con los agentes de puenteo, eh, además del emicizumab que ya lo tienen, bueno, hay distintos esquemas. Este es el que propone Víctor Jiménez Yuste en el Hospital de La Paz en España. Es el que él propone, él recomienda esto. Yo aquí les puedo comentar el que tuve un caso, el chico del pseudotumor, una vez sangró de manera masiva de la lesión del tumor y tuve que ponerle el factor a 7, así como lo dice Víctor, y el paciente no paraba de sangrar. Tuve que utilizar dosis altas del factor 7, con lo cual detuvimos la hemorragia. Pero pues hago este comentario para ver que, bueno, estos son recomendaciones, pero desde luego pues no son palabra de Dios, tenemos nosotros que hacer tomar las decisiones en el momento y que no siempre eso está pues en las guías. Este paciente aguantó tremenda dosis, no paraba, fue una decisión prácticamente desesperada, pero funcionó, el muchacho está muy bien, de hecho el pseudotumor le desapareció, pero estas cosas ocurren y habrá gente que con menor cantidad de lo que está proponiendo Víctor aquí se controle. Otra vez, el poder de decisión del médico importa y más vale que estemos preparados y con el conocimiento para tomar la mejor decisión. Los demás medicamentos que vienen detrás del emicizumab, pues traen sus propios problemas. El concepto en general es muy parecido. Son medicamentos subcutáneos que previenen las hemorragias en un altísimo porcentaje, del que todavía no sabemos mucho porque apenas están en 3A, en fase 3A, en fase 3B, pero que eventualmente llegarán al mercado. Ahorita no me quisiera entretener mucho con ellos. En cuanto a los costos, miren, traje este gráfico. Los costos, bueno, los médicos normalmente no nos metemos mucho con eso, pero sí conviene que sepamos. Algo que además parecía lógico, el paciente con inhibidor tratado con agentes puente, hombre, los que atendemos a esos pacientes sabemos que consumen mucho dinero, muchos recursos. Y con el emicizumab dejan de sangrar. Ciertamente el medicamento es caro, pero proyectado a largo plazo se abarata, porque además mantiene al paciente saludable de sus articulaciones y de su situación emocional, lo mantiene vivo. Normalmente esa corte que tenemos nosotros ahorita que estuvieron en el Stacy, pues son gente que les ha transformado la vida, dicho por ellos.
dicho en todos los sentidos, ¿eh? Cuando los escuchamos hablar, pues nos cuentan emocionados cómo se sienten que salieron de una jaula. Bueno, otro reto que tenemos enfrente, ¿cómo andamos de tiempo? A ver, otro reto que tenemos, creo que sí tengo tiempo, es el paciente envejecido, que es una combinación de, imagínense, de un paciente que tiene hemofilia y que con el paso del tiempo adquiere un perfil trombofílico. Y no solo eso, sino que los medicamentos que utilizamos pues generan trombina. Ese es su mecanismo de acción. Entonces es un cóctel peligroso y que hace que la trombosis, que les presenté al principio como un riesgo, como una preocupación, bueno, pues toma forma en este sector de los pacientes que serán muy complicados de manejar, o sea, requerirán alta especialidad, requerirán muchísimos recursos, expertise y preparación nuestra para atenderlos bien, porque se vuelven muy complicados, requieren de infraestructura compleja. Eh, es un grupo que bueno, ya lo estamos viendo cada vez más en los programas de educación, porque es una realidad, el mundo está envejeciendo, eso todo mundo lo sabemos. Todavía Latinoamérica no entra al juego también, excepto Chile y Cuba, me parece que son los dos, pero en el mundo está Japón, está Canadá, Europa, es decir, es un fenómeno que ya está aquí, que nos va a llegar tarde que temprano. México todavía no, todavía sigue teniendo el bono de juventud, tenemos todavía la mediana de edad en gente joven, pero pues nos llegará, nos llegará. Todos los que vemos hemofilia tenemos uno o dos pacientes, mi paciente más longevo tiene 85 años, entonces esa gente ya está ahí, requerirá, perdón, de atención médica y tendremos que ofrecérsela pues con las condiciones que tienen ellos de polifarmacia, de el envejecimiento, de carencia funcional completa de los distintos órganos, el hígado, el riñón, en fin, y lo cardiovascular, ¿no? Como algo muy, muy importante. Entonces, el potencial de trombosis, el riesgo de trombosis se incrementa, nada más por la edad, las comorbilidades, pero también por la terapéutica que usamos. Entonces, nos tenemos que preparar para eso, sobre todo los jóvenes. Finalmente, ya mi generación va de salida, pero los jóvenes tienen este panorama complejo enfrente y pues más vale que estemos preparados porque medicamentos va a seguir habiendo, ya estamos viendo en la cartera, hay un montón de medicamentos nuevos y entre más tengamos, pues más conocimiento requerimos para una buena elección. Entonces, pues tendremos que preocuparnos y ocuparnos de este problema emergente para Latinoamérica, pues porque para otros países no es tanto, sobre todo lo cardiovascular, sobre todo lo cardiovascular. Yo les traje una tablita, no sé si la escondí, una tablita donde les pongo de qué se me han muerto los pacientes. Y bueno, me reportaron hace 15 días de un paciente de 50 años que murió de un infarto agudo del miocardio. Me enteré porque les mandamos factor cada mes a su casa y pues me llegó el proveedor diciendo, doctor, para este paciente ya no, porque el paciente murió de un infarto y eso lo comprobé pues con la familia. Bueno, dado el riesgo incrementado de tener trombosis, tendremos que modificar las guías, modificar los planes, las instalaciones, los hospitales tendrán que ponerle mayor atención a este riesgo, que es un indicador de seguridad que tienen los hospitales, pero que a veces a mí me da la impresión, solamente es una impresión, como que no le damos el peso que tiene a las medidas antitrombóticas. Y siento que no atendemos, es una percepción, no sé si eso sea verdadero, pero tengo esa percepción de que no le prestamos mucha atención. Y pues más nos vale que lo hagamos porque pues vamos a atender una población no solo hemofílica en general, una población con mayor edad. Entonces es una preocupación que ya está en todos los foros se presenta esto. Miren, esta es la tabla que les decía eh, que donde les narro lo que pasa en mi hospital, solamente en mi centro, de que se nos están muriendo ya los pacientes. Todavía se mueren desangrados, todavía, no deberían,
pero todavía, pero vemos cómo se está incrementando pues las comorbilidades degenerativas crónicas y lo cardiovascular. Esto es en un centro, solamente un hospital de la zona norte de la ciudad. Pero seguro que si lo hacemos nacional, pues se reproduce este. Por otro lado, tenemos la epidemia de obesidad en todo el mundo. También esto ya no es privativo, como decíamos antes, de Estados Unidos y de México. En realidad está en todo el mundo la epidemia en distintas proporciones, pero también es trombogénica, como lo sabemos. Y, sí, y es un cóctel espantoso, este envejecimiento de la población, obesidad y todo esto, hombre, pues sí debemos preocuparnos porque los sistemas de salud no van a soportar semejante carga. Miren, estoy observando, a ver cómo ando de tiempo, creo que sí tengo todavía tiempo. Eh, Estoy observando en los pacientes que tienen emicizumab, eh, tengo dos casos solamente, pero ahorita a ver qué dice el doctor Escobar, se lo voy a preguntar de hecho. Eh, Dos pacientes que me preocupan. Uno de ellos es un paciente que el primero que entró al protocolo es Stacy, que un día llegó chocado al hospital con sangrado porque se le ocurrió darle un caratazo a una mesa de cristal. Y entonces cuando investigamos qué fue lo que pasó, resulta que este joven se está drogando. Ya lo interrogué y me dice que, bueno, pues se sintió como liberado de la hemofilia, liberado de su mamá, liberado, y el muchacho pues estaba drogado. Entonces, esto a mí me preocupa un poco porque no solo él, sino el otro chico es el de la lengua que les decía, que además es una persona preparada, pero ese corte de lengua no fue un accidente, eso fue provocado. Y me da la impresión de que algo les pasa en su psicología, se sienten liberados y entonces empiezan a sentirse Superman y a hacer cosas como estas que me preocupan. Hasta ahorita yo creo que son anécdotas nada más, pero pues en foros como este conviene comentarlos para escuchar, sobre todo ahora que está Miguel con nosotros, el doctor Escobar, a ver el qué piensa de eso, él tiene más tiempo atendiéndolos. Y bueno, ya para concluir esta última diapositiva donde les pongo pues algunas de las necesidades no resueltas que son en realidad reiterativas, me preocupa el subregistro, me preocupa la inequidad, pero hay otras cosas, por ejemplo, las pocas publicaciones que hacemos nosotros en Latinoamérica y México, que yo creo que eso también es un reto que tenemos que mostrarnos qué está pasando con cómo tratamos a nuestros pacientes, cómo están ellos. En fin, bueno, pues con esta imagen termino mi presentación. Yo creo que seguimos con, con, el, con la conferencia y nos vemos en un ratito con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches. Aquí los saludo desde Houston. Para mí es un placer poder estar con ustedes hoy. Y pues quiero agradecerle a la Sociedad de Hematología de México y a la doctora de Miqueles por la invitación. Entonces, la labor mía hoy va a ser hablarles en general acerca de lo que es la profilaxis, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la profilaxis en nuestra población? Estos son los conflictos de interés que tengo yo, al igual que la universidad donde yo trabajo. Quisiera brevemente hablarles un poco acerca de algo que mencionó Jaime, que es acerca, por un lado, el subregistro, ¿no? Y por otro lado, ver realmente cómo está la profilaxis a nivel mundial. Esto viene de este sondeo mundial que se hace cada año a través de la Federación Mundial de la Hemofilia. Entonces, como podemos ver aquí, este registro empezó desde 1999 y ciertamente ha aumentado el número de casos de todas las diferentes patologías hemorrágicas. En verde vemos lo que es la hemofilia. Y hoy en día hay aproximadamente diagnosticados tal vez unos 250,000 pacientes con hemofilia, ¿no? Esto es desde el punto de vista diagnóstico. Y ha mejorado el diagnóstico, pues ciertamente por la tecnología que tenemos, mejores recursos, tenemos de pronto un cubrimiento más amplio de las diferentes poblaciones donde se encuentran estos pacientes, pero como vemos aquí, hay realmente un subregistro, y esto de nuevo lo comentó Jaime,
Eso hay un subregistro, sobre todo en los pacientes, en los países en desarrollo. Por ejemplo, en el continente americano, vemos que pacientes que se han identificado, por lo menos hasta el año 2019, eran unos 55,000, pero basado en las estadísticas, se espera que hayan unos 98,000 pacientes, o sea que se han identificado el 56% de los pacientes y existe un 44% de pacientes que no han sido identificados todavía, hoy en día. O sea, de nuevo, el subregistro es supremamente grande y es por muchas razones, ¿no es cierto? Y cada país va a tener sus diferentes razones y características, pero yo creo que tenemos que entonces seguir realmente tratando de diagnosticar estos pacientes. Cuando encontramos un paciente, pues, o una portadora, tratar de buscar familiares y continuar haciendo nuestra búsqueda a todo nivel de estos individuos, porque existen muchísimos pacientes todavía que no han sido diagnosticados. Ahora, si miramos la utilización per cápita de factor 8 y factor 9, por ejemplo, en las Américas, pues vemos ciertamente que Canadá y Estados Unidos pues tienen una utilización per cápita por encima de 7, pero si quitamos a Estados Unidos y a Canadá de aquí, vemos que los otros países, muchísimos de ellos realmente están haciendo una labor excelente desde el punto de vista de la utilización del factor, sobre todo el factor 8, ¿no? Pero por otro lado, vemos que hay otros países que la utilización per cápita todavía sigue siendo muy baja. Y en muchos de ellos, que por lo menos lo vemos aquí en morado, son países que están recibiendo ayuda humanitaria de la Federación Mundial de la Hemofilia. Entonces, lo ideal es que podamos seguir aumentando la utilización per cápita de nuestros pacientes. Pero ¿cómo hacemos eso? Simplemente necesitamos hacerlo con un registro, como ya se mencionó. Si no tenemos un registro, no tenemos que mostrarle a nuestros gobiernos realmente cuál es la necesidad de esos pacientes. Entonces, a medida que mejoramos el registro, podemos entonces hacer un cálculo ya más adecuado de cuál es la cantidad de producto, cantidad de factor que se necesita para manejar estos pacientes. Ahora, si entramos específicamente a ver el área de la profilaxis, de nuevo tenemos ejemplo de algunos países, algunos de ellos aquí en el área de Latinoamérica. Si vemos el porcentaje de menores de 18 años en profilaxis, vemos que en la mayoría de los países es muy bueno, ¿cierto? Países, por ejemplo, están en cerca del 100% en profilaxis en los pacientes mayores de menores de 18 años. Algunos países, pues vemos que la profilaxis todavía no está muy bien establecida, aún en esta población infantil. Pero cuando ya miramos el porcentaje de pacientes mayores de 18 años, vemos que la profilaxis cambia dramáticamente. En muchos países que estaban recibiendo cerca del 100% profilaxis, puede bajar a casi un 50% después de los 18 años. Entonces, si nos ponemos a mirar esto, realmente no tiene sentido, ¿no es cierto? Y puede ser también por muchas razones. Muchas variables pueden afectar por qué después de los 18 años no están dando profilaxis. Al final puede ser simplemente costos. Pero realmente, desde el punto de vista clínico, ¿esto tiene sentido? No tiene sentido. Porque vamos a invertir toda esta cantidad de dinero, de tiempo, en mantener a nuestros chicos con unas articulaciones relativamente saludables o muy saludables. Llegan a los 18, suspendemos la profilaxis o la disminuimos y estos pacientes empiezan a sangrar. En 10 años todos tienen artropatía. Entonces, ¿cuál es realmente el sistema que necesitamos? Necesitamos es que estos pacientes continúen con una profilaxis a través de toda la vida. Esa es la parte importante aquí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente va a tomar tiempo y de nuevo es esa colaboración que debe existir entre los centros de tratamiento, los médicos tratantes y los gobiernos realmente, ¿no es cierto? Y de nuevo, ese registro es supremamente importante para demostrar realmente cuáles son los pacientes que tienen fenotipo severo, cómo debe ser la profilaxis y hacer proyecciones para los años que vienen. Ahora, miremos brevemente, este es un modelo predictivo que hizo el grupo de Holanda, donde dijeron vamos a tener un paciente con hemofilia severa A y miremos a través de la vida qué ocurre con este individuo. Ahora, si vemos la curva superior, estos son pacientes con hemofilia A severa, hasta los 80 años hicieron esta proyección. Un paciente que se ha tratado solamente a demanda, sin profilaxis. El promedio de sangrado va a ser de unos 1.500 sangrados a través de su vida. O sea, esto es aterrador. Este es un paciente que va a estar en silla de ruedas a una edad muy temprana y va a estar completamente inhabilitado.
Ahora, si ese paciente se le empieza, por decir, una dosis baja de profilaxis 2 veces por semana, 10 unidades por kilo, que es una dosis baja, vemos que el número de sangrados baja a la mitad, una gran disminución. Pero si se le aumenta aún más la profilaxis, le podemos dar 2.500 unidades kilo año o le aumentamos hasta 3 veces por semana, 25 unidades por kilo, que puede ser una profilaxis promedio que se pueda dar en un país en desarrollo. Vemos ya que de 1.500 baja a 85 unidades, a 85 sangrados a través de su vida. Todavía es una cantidad bastante alta de sangrados, pero es muy diferente a un paciente que no está recibiendo, que llamaríamos un paciente a demanda. Entonces, aquí podemos ver, si tenemos un paciente, un pediátrico, por ejemplo, llega hasta los 10 años o a los, pongámosle 20 años en esta curva, ¿no es cierto? Y ese paciente le suspendemos la profilaxis, vemos que inmediatamente se le va a aumentar el número de sangrados a un número que es pues exageradamente alto y el paciente va a terminar con una artropatía. Aquí vemos también otro modelo donde se ve muy claramente que entre más tiempo nuestros pacientes mantengan niveles por debajo del 1%, mayor es el riesgo de sangrado. O sea, si tenemos, por ejemplo, niños de los 1 a los 6 años y permanecen por lo menos un 10% del tiempo por debajo del 1%, aumenta el sangrado por año en un 44%. Es altísimo. Ya en individuos que están entre los 10 y los 65 años, si tiene un tiempo, por ejemplo, un 10% que se mantenga por debajo del 1%, va a aumentar el sangrado a un 26% por año. También son números supremamente altos. Ahora, entonces, el punto de vista del desarrollo de la artropatía. Nosotros sabemos que hay individuos que pueden sangrar muy pocas veces al año y esos individuos terminan con artropatía, la gran mayoría. Y es posible que si sangran 1 o 2 veces al año, pues se va a demorar unos 10 años de pronto de pasar de una articulación normal a una articulación destrozada o ya en mal estado. O sea, es difícil predecir qué tanto se va a demorar esa artropatía. Por eso es tan importante empezar por uno muy temprano y segundo, continuar con la profilaxis. ¿Cuál es la fisiopatología realmente de esta artropatía hemofílica? Pues hay 2 procesos importantes aquí para la patogénesis, ¿no? De la artropatía. Uno es la sinovitis que se produce y segundo es la degeneración del cartílago. Nosotros sabemos que cuando ocurre sangrado va a producirse una sinovitis a nivel local. Esta sinovitis va a llevar a una hipertrofia del sinovio y va a producir una remodelación vascular, pero sabemos que este endotelio inflamado, esta sinovitis que se produce aquí, que es una sinovitis inflamatoria, va a producir varias cosas. Primero que todo, va a producir plasmina, va a producir estas metaloproteinasas a nivel de la matriz y va a producir unas citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tisular, la interleuquina 6, y todo esto realmente va a afectar el cartílago como tal. Ahora, lo otro que sabemos nosotros es que pues estas citoquinas inflamatorias que se produjeron aquí van a estimular, por otro lado, lo que es la producción del peróxido de hidrógeno. Por un lado, a nivel de los condrocitos, o sea, estas citoquinas inflamatorias hacen que se produzcan este peróxido de hidrógeno. Ahora, por el otro lado, la presencia del hierro que está proveniendo de los eritrocitos, este hierro se va a unir con este peróxido de hidrógeno y va a formar unos, por decirlo así, unos radicales de hidroxil, que son supremamente tóxicos, que van a producir apoptosis del condrocito. Y todo es por la formación, de nuevo, de este complejo entre el hierro y el peróxido de hidrógeno, van a producir entonces daño del condrocito. Por otro lado, pues la inflamación también va a alterar lo que llamamos proteínas que tienen que ver con la remodelación, ¿no es cierto? Lo que es las proteínas de tipo RANK. Estas proteínas, pues, van a inducir lo que es la reabsorción del hueso también. Entonces, esta es más o menos la fisiopatología de lo que ocurre en un proceso de sangrado. Y cada vez que este paciente tiene sangrado en esa articulación, pues este proceso continúa.
Y es por eso que se produce esa sinovitis, que es ese proceso inflamatorio crónico en esta articulación que con el tiempo va a dañar completamente lo que es el cartílago de las articulaciones. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esa artropatía? Ya Jaime lo dijo muy claramente, la única forma de hacerlo es con profilaxis. No hay ninguna otra duda aquí. Un paciente con un fenotipo severo, que tenga sangrados espontáneos y sangrados frecuentes, lo único que podemos hacer es darle profilaxis. Y hay muchos tipos de profilaxis, como ya se mencionó, pero voy a hablarles un poco acerca de la información que tenemos para basarnos en por qué la profilaxis es importante. Primero que todo, brevemente mencionarles las guías de la Federación Mundial de la Hemofilia que salieron en el 2020. Son extremadamente extensas y completas. Consta de 12 capítulos, hubo más de 50 individuos que se pusieron de acuerdo para sacar estas guías con 338 recomendaciones. Aquí vemos los 12 capítulos y hay un capítulo específico que habla de profilaxis en los pacientes con hemofilia. Entonces, por favor, si tienen tiempo, las pueden leer, las pueden bajar en inglés, en español, creo que también están en francés, de forma gratuita. Ahora, ¿qué dicen esas guías? Desde el punto de vista de profilaxis, dice que en pacientes con hemofilia A o B de fenotipo grave o severo, se recomienda que estos pacientes deben recibir suficiente profilaxis para prevenir los sangrados a todo momento. No hay ninguna duda. Segundo, que la terapia de reemplazo de factor episódica o que llamamos a demanda ya no debería considerarse una opción de tratamiento. Debería utilizarse para un sangrado agudo, pero no como un tratamiento de base para los pacientes. Deben estar en profilaxis. Y también se recomienda la iniciación temprana de la profilaxis para los pacientes con hemofilia A y hemofilia B. Ahora, desde el punto de vista pediátrico, ¿qué se recomienda? Pacientes con hemofilia A o B grave. Se recomienda de nuevo esa iniciación precoz de la profilaxis, bien sea con concentrado de la coagulación o otro agente hemostático. Como mencionó Jaime, la utilización del emicizumab ya la estamos utilizando muy frecuentemente en la población pediátrica, en los recién nacidos. Y lo ideal es antes de que aparezca la enfermedad articular. Si se puede, antes de los 3 años, para prevenir las hemorragias espontáneas, para prevenir pues, ese daño articular y que esos pacientes continúen. Ahora, esta es otra población que, como ya mencioné, la hemos realmente abandonado. Es la población de los adolescentes y los adultos. Estos son individuos que van a tener hemofilia severa. Estos individuos van a continuar sangrando a través de su vida. Y es importantísimo que continuemos la profilaxis. ¿Qué es lo que recomienda la Federación para esta población que presentan signos de daño articular y que todavía no han iniciado una profilaxis? Se recomienda el inicio de la profilaxis terciaria en estos pacientes para reducir el número de martrosis, hemorragias espontáneas y también para que no haya una progresión de la artropatía hemofílica. Entonces, nuestros pacientes que tengan un fenotipo severo, todos deben estar. Es más, hoy vi un paciente en mi clínica esta mañana, tiene 80 años y lo tengo en emicizumab ya varios años y está, pero completamente asintomático con la utilización del emicizumab. Entonces, lo importante es que reconozcamos estos pacientes y hagamos una evaluación realmente cuál es el mejor tratamiento desde el punto de vista profiláctico para estos individuos. Ahora, la Federación ciertamente hace una observación que dice que en países que tienen limitaciones importantes de la atención de salud, de disponibilidad, pues que, sin embargo, a pesar de eso, todavía se está sugiriendo que hagan profilaxis sobre una terapia a demanda, pero que pues se reconoce que pueden utilizar una profilaxis menos intensa y hay ya algunos reportes en la utilización de dosis bajas de emicizumab para manejar muchos de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una iniciación temprana de una profilaxis? Pues ya ustedes lo conocen muy bien. Un control rápido del dolor, va a haber una movilidad más temprana, una reducción de número de visitas al hospital, a urgencias, va a haber una menor tasa de resangrados, un menor requerimiento de volumen de droga, va a haber al final pues una disminución de costos para todo el mundo, ¿no es cierto? Y a largo plazo pues la saben aún mucho mejor. Desde el punto de vista va a haber menos artropatía, menos incapacidad, vamos a tener que hacer menos cirugías en estos pacientes. Yo les digo, ahora las cirugías que estamos haciendo es en todos estos individuos que no tuvieron profilaxis cuando estaban jóvenes y están ahora ya en los 30, 40, 50 y son los pacientes que estamos operando porque son los pacientes que tuvieron toda esta cantidad de sangrados temprano, ya empezaron profilaxis
después, por decirlo, de los 18 o 20 años, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, necesitamos de nuevo mejorar la calidad de vida de estos individuos. Ahora, aquí tenemos las definiciones de profilaxis. No voy a entrar en detalle porque ya las conocen, ¿no es cierto? Lo que se recomienda, pues, es una profilaxis continua, que se habla de, por lo menos, que tengan 52 semanas al año de profilaxis de alguna forma, bien sea con factor, con productos que sean de no reemplazo, lo que sea utilizando, pero lo ideal aquí es que estos pacientes no lleguen a disminuir la tasa de sangrados a 0. Esa es mi meta en mi clínica, que mis pacientes tengan 0 sangrados cada año. Hay diferentes protocolos basados en la intensidad. Aquí estamos hablando de los factor 8 y 9. Tenemos profilaxis con dosis altas, profilaxis con dosis intermedias o profilaxis con dosis bajas. De nuevo, hay todo tipo de regímenes que pueden utilizar y se encuentran en la literatura que están muy bien descritos. Ahora, ¿necesitamos más estudios para demostrar que la profilaxis es efectiva? Realmente no necesitamos más estudios. Tenemos suficiente información. Estudios muy bien realizados desde que se empezaron en los 90s en Europa, ¿no es cierto? Vemos los estudios que todos demuestran exactamente lo mismo, que la profilaxis es el tratamiento adecuado y es lo que va a disminuir y a abolir los sangrados en nuestros pacientes. Entonces no necesitamos más estudios de profilaxis, ya todos nos demuestran lo mismo. Ese es uno de los estudios más importantes que se hizo en Estados Unidos, el estudio de la doctora Manco Johnson. Se consiguieron niños desde muy temprana edad, se les empezó una profilaxis intensa y se compararon los que estaban en tratamiento a demanda y vemos que definitivamente, comparado a demanda, el número de sangrados en profilaxis es mínimo. Sin embargo, hubo un porcentaje de pacientes que seguían sangrando. Vemos que la profilaxis produce un 83% en la reducción de los sangrados. Estos pacientes se les hizo resonancia magnética antes y resonancia magnética después a los 6 años de que terminaron el estudio y se vio que había algunos individuos que a pesar de no haber tenido sangrado clínico, tenían algo de daño articular. Luego se cogió un subgrupo de estos pacientes y se siguió por mucho más tiempo y se trataron de discernir los individuos que habían empezado profilaxis antes de los 2 años y profilaxis después. Y vemos que realmente estos niños que empezaron profilaxis tardía tenían más daño articular en la resonancia magnética que aquellos individuos que habían empezado una profilaxis antes de los 2 años y medio de edad. Entonces, para un paciente con un fenotipo severo, entre más temprano se empiece la profilaxis, va a tener un mejor pronóstico. Ahora, entonces nos quedamos que la profilaxis, ya sabemos que hay suficiente evidencia en la población pediátrica, pero algo que siempre a veces nos preguntan es, ¿pero hay suficiente evidencia para demostrar que la profilaxis secundaria o terciaria en los adolescentes o en los adultos que ya tienen artropatía realmente funciona? ¿Es necesario darles profilaxis a esos pacientes? Pues uno de los problemas que tenemos es que tenemos información muy limitada, ¿no es cierto? No hay muchos estudios, pero hay algunos estudios que se han hecho en esta población. Miremos qué es lo que hay. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que 73 pacientes hasta los 65 años de edad. Se les hizo una evaluación de farmacocinética, luego se miraron a demanda por 6 meses y luego se randomizaron a una profilaxis estándar de 20 a 40 unidades por kilo cada 2 días o una profilaxis individualizada basada en el estudio de farmacocinética y se siguieron por 1 año. ¿Qué se encontró aquí? Pues definitivamente vemos que el grupo a demanda tenía una cantidad altísima de sangrados, ¿no es cierto? Una tasa anual de sangrados articulares casi de 38. Si se compara con la profilaxis estándar, vemos que disminuye a menos de 1 y con la profilaxis que se dio individualizada, vemos que una tasa casi cerca a 2. Si se juntan las dos profilaxis, vemos que la tasa anual de sangrados es de 1. Como vemos aquí a mano derecha inferior, la reducción en la tasa anual de sangrados es del 98%. O sea que definitivamente esto es una población de adultos hasta los 65 años, individuos que tenían artropatía, vemos que hay una gran disminución de la tasa anual de sangrados. Ahora, este fue otro estudio que se hizo, fue prospectivo, 2 brazos, fue multicéntrico, profilaxis secundaria a largo plazo versus un tratamiento a demanda. De nuevo, era adultos y adolescentes con hemofilia severa hasta los 55 años de edad. Como en todos los estudios, pues no tenían inhibidores. El grupo profiláctico se le dio de 20 a 30 unidades por kilo 3 veces por semana y al de a demanda pues se le daba por 12 o 24 horas. ¿Qué fue lo que se encontró aquí?
A mano derecha tenemos las dos columnas a demanda y a mano izquierda las dos columnas de profilaxis. Vemos de nuevo una gran diferencia en estos individuos. Los pacientes a demanda tenían episodios de sangrado desde los de 13 a 16 por año. Vemos que hay una disminución de 2 a 3.4, la media de estos individuos que tenían sangrados. Desde el punto de vista de articulaciones diana, de 9 a 12 se disminuye de 2 a 5. Y el número de días, que es importante, aquí lo vieron en este estudio, el número de días perdidos, tanto de trabajo o escolar en estos individuos, vemos que de 35 a 43 días perdidos por año asociado a sangrados, vemos que disminuye de 10 a 13 solamente. Entonces, una gran diferencia de nuevo, una población que va hasta los 55 años de edad. Entonces, como ya se mencionó, nosotros realmente queremos que nuestros pacientes sean productivos en la sociedad, que puedan ir a sus universidades, que puedan tener familias, que puedan desarrollarse, que puedan poder laborar como un individuo normal. Y para hacer eso necesitamos que estos individuos pues dejen de sangrar. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Los resultados fueron que pues a largo plazo demuestra los beneficios de la profilaxis secundaria y terciaria. Vemos que en estos adolescentes o adultos que se trataron por más de 5 años hay una disminución significativa de los sangrados totales, de los sangrados articulares, de las articulaciones diana. Mejora el estado articular. Cuando hicieron mediciones, muchos de estos pacientes habían mejorado y definitivamente pues la calidad de vida. Y se administró este producto 3 veces por semana, disminuye los sangrados hasta 7 a 8 veces el sangrado total y articular. Entonces, son resultados muy significativos desde el punto de vista de las articulaciones. Este fue otro estudio que se hizo en Europa, el estudio Thunder, que analizó el patrón, se hizo en el Reino Unido, y ellos utilizaron una escala, que pues es muy común, la escala esta de salud articular, un total de 2.674 pacientes con hemofilia severa y moderada, y ellos trataron de ver a través de la vida cómo seguía la profilaxis. Pues, ¿qué se encontró aquí? Que el uso de la profilaxis disminuía con la edad. De nuevo, se está disminuyendo la profilaxis en nuestros pacientes. En menores de 12 años, el 95% estaban en profilaxis. Ya después de los 40 años, solamente el 74% estaban en profilaxis. Pero, ¿qué fue lo más dramático de este estudio? Es que vemos que la medición de esta herramienta, o sea, el score que nos estaba dando la salud articular, vemos que empeora a través de que estos pacientes envejecen, porque estamos disminuyendo la profilaxis. Estos pacientes siguen con daño articular. Y aún los pacientes que tienen hemofilia moderada, que los vemos aquí, continúan con daño articular. Entonces, ojo a eso, porque es importante de nuevo continuar la profilaxis en nuestros pacientes. No voy a entrar en detalles acerca de todos los estudios que se han hecho, pero aquí vemos, por ejemplo, los estudios que se hicieron con factores de vida media 8 extendida. Todos los estudios, vemos aquí la fase 3, ya los estudios, la tasa anual de sangrados. Miren qué tan baja es. Se puede hacer con factores de vida media estándar, con factores de vida media prolongada. Vemos tasas de sangrado extremadamente bajas, desde 1.3 hasta 3.6, con las diferentes moléculas. Si vemos ahora el factor 9, exactamente lo mismo. Miren, tasas anuales de sangrado de 0. En algunos estudios hasta de 1.4, extremadamente bajas. O sea que es supremamente efectiva la profilaxis utilizando esto. Esto, y ya lo comentó Jaime, aquí vemos los estudios Heaven que se hicieron con el emicizumab. No voy a entrar en detalle, de nuevo se utilizaron en niños, en adolescentes, en adultos con y sin inhibidores, dando diferentes dosificaciones. ¿Y qué fue lo que se encontró en estos estudios? De nuevo, la tasa anual de sangrados tratados fue de 1.4. ¿Y qué fue lo más importante que se vio? Que a medida del tiempo disminuía aún más la tasa anual de sangrados. O sea, al final, ya a las 192 semanas, la mayoría de estos pacientes tenían 0 sangrados. La tasa anual de sangrados espontáneos tratados fue de 0.6. O sea, eso es dramática la diferencia que se encuentra. Ahora, de nuevo, la proporción de pacientes que tuvieron sangrado a través del tiempo, vemos que a medida que también aumenta el tiempo, más pacientes tienen 0 sangrados. En algunos de ellos, al final del estudio, 0. Todos los pacientes tenían 0 sangrados. Entonces, es supremamente efectiva la utilización de esta terapia de no reemplazo, que es el emicizumab. Ahora, reporte también hay de utilización baja
o dosis bajas de profilaxis. Hay muchos artículos que vienen de muchos de los países en desarrollo utilizando diferentes dosificaciones. La más común puede ser la 10 unidades por kilo 2 veces por semana. Es una dosis bastante baja, pero en países que no tienen suficiente disponibilidad de factor, va a hacer una gran diferencia realmente, porque esta dosis, aunque sea baja, va a disminuir el número de sangrados sustancialmente. No lo va a abolir por completo, pero va a disminuir el número. Aquí pues, tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los pacientes antes de la profilaxis en las barras azules y después. Vemos que lo disminuye sustancialmente, pero no lo baja a cero, ¿no es cierto? Estos pacientes van a continuar teniendo sangrados, pero definitivamente va a mejorar drásticamente la calidad de vida y definitivamente el número de sangrados en estos pacientes. Entonces, que de nuevo, la Federación Mundial sí recomienda, si no hay disponibilidad, dosis baja. Es mejor que tratarlos a demanda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues lo ideal podría ser una profilaxis personalizada, ¿no es cierto? Mirando el fenotipo del paciente, de pronto haciendo estudios de farmacocinética, mirando la actividad física, el estado de esas articulaciones y tomar una decisión en conjunto con el paciente, con la familia y con el médico tratante. ¿Por qué? Porque de nuevo, como se demostró anteriormente, hay una gran variabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, cada una de estas líneas es un paciente que se le dio exactamente la misma dosis de factor 8 del mismo producto y vemos la variabilidad en la farmacocinética de estos individuos. Entonces, por eso es a veces importante hacer la farmacocinética. Entonces, ¿cuáles son los factores que debemos de considerar cuando se va a personalizar una profilaxis? Primero que todo, pues, ver la edad del paciente, mirar qué tipo de acceso venoso, la adherencia de este individuo, pero ciertamente ver el fenotipo, si se puede hacer pues los estudios de farmacocinética, ver ese pico, esa meseta, la vida media que puede tener ese producto en ese individuo, ver cómo está su estatus articular, hablar acerca también del horario de las infusiones y ver el tipo de actividad que este individuo está teniendo, su patrón diario de actividades, porque pues no es lo mismo si un individuo se mantiene relativamente sedentario a un paciente de pronto que esté haciendo ejercicio 3, 4, 5 veces a la semana. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta para tomar una decisión realmente cuál es el mejor tratamiento de profilaxis que le podemos dar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo ajustamos la terapia? De nuevo es una colaboración, ¿no es cierto? Tenemos que incluir al paciente, a la familia si es necesario, tener esta discusión acerca de cuáles son las metas que tiene ese paciente, porque las metas pueden ser muy diferentes, mis metas comparadas a las metas del paciente, cuáles son sus actividades, de pronto escoger el mejor concentrado de factor, que haya disponibilidad, utilizar las herramientas de farmacocinética que están disponibles y ya basado en esto, pues, hacer un tratamiento. De nuevo, hago énfasis en la utilización de un registro, sería importantísimo poder tener un registro para después ustedes mirar, bien sea en una forma retrospectiva o prospectiva, cuáles son las metas que se han llegado, cuáles son los resultados, cuáles son los efectos adversos de todo ese tipo de terapia, porque es importante pues estar publicando lo que se está haciendo. Entonces, en resumen, pues hablo de nuevo, ese cuidado comprensivo para el manejo de la hemofilia es esencial. La base de datos que es súper necesaria, tanto a nivel nacional o a nivel mundial, como la quieran utilizar. Sabemos que los tratamientos que tenemos hoy en día son seguros, son muy efectivos para todos y iniciar una profilaxis temprana es crítica, idealmente antes de los 3 años de edad, administrar suficiente profilaxis para prevenir todos los sangrados. Es lo que recomendamos, profilaxis a largo plazo. Debe ser el tratamiento estándar. Yo creo que ya tenemos que quitarnos de nuestra mentalidad de que solamente los niños les debemos dar profilaxis. En nuestras guías en los países tenemos que cambiarlas, donde digamos es una profilaxis de por vida, que se puede modificar ciertamente, se va a modificar a través que ese paciente se va creciendo, pero nunca se debe suspender la profilaxis. Y de nuevo, dosis profilaxis bajas se pueden utilizar en países que tienen limitaciones. Entonces, con esto, pues termino mi presentación y pues yo creo que podemos abrirlo ya para algunas preguntas o discusión que podamos tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros dos ponentes. Sin duda hay mucho que hacer y mucho que discutir, ¿no? Tenemos varias preguntas. Quiero empezar con algo que mencionaron los dos en sus charlas y de forma inicial prácticamente, que es hablar pues de este subregistro que hay de pacientes con hemofilia, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces,
Es una pregunta que yo sé que es difícil de contestar porque no hay una respuesta muy clara, pero quisiera escuchar primero la opinión del doctor García y después del doctor Escobar sobre qué podemos hacer. A lo mejor primero el doctor García con el contexto de México, qué se podría hacer para mejorar el registro y tal vez después la opinión del doctor Escobar de otros ejemplos de países de qué han hecho para poder mejorar este registro. Adelante, doctor García. Sí, sí, doctora de Micheles, con mucho gusto. Podríamos tomar el ejemplo del Seguro Social. El Seguro Social, claro, no es México, pero con fines presupuestales tiene centralizado el control del registro de la institución y eso funciona muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Quizás que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tomara el mando en este punto, es decir, para, para, para que esto sea nacional verdaderamente, porque también está la federación, que es un ente de una sociedad de pacientes que tiene su registro. De hecho, es quizás el mejor acabado nacional que tenemos, es el registro de la federación y nos consta que ellos se esfuerzan mucho por tener un buen registro. Y cuando queremos conocimiento de cómo está el asunto, acudimos a esa fuente. Pero con todo y ese esfuerzo que ha hecho la federación, seguimos teniendo un subregistro. Y ahora ya en palabras de la Federación Mundial, yo consideraba que andaba en el 30, pero creo que estamos en el 40%. O sea, es una situación francamente muy para tomarse en cuenta. Entonces, en concreto, doctora, pues es un esfuerzo que hay que hacer porque tiene muchísimas implicaciones, hasta presupuestales, pues. Eh, y que yo creo que podría tomarlo un ente federal. Yo no soy muy experto en estas cosas, pero yo veo a la federación que se esfuerza y aún así seguimos teniendo un subregistro. Evidentemente tenemos que hacer algo más, un ente más poderoso como la federación. Pero bueno, esta es solo una opinión. No sé si atarla a alguna cosa presupuestal o algo, o cómo le han hecho otros países, para los países del primer mundo, a ver qué nos dice el doctor Escobar, pero ¿cómo ellos sí lo logran? ¿Cómo es que ellos sí lo tienen y nosotros no? Ahora, esta es una dolencia de toda América Latina, no es solo nuestro, lo cual quiere decir pues que algo hay ahí en común que tenemos este problema, doctora. De acuerdo. Sí, sé que no es sencilla la pregunta y no hay una respuesta muy clara, pero quisiera escuchar la opinión del doctor Escobar. Sí, este es un problema muy complejo, ¿no? Y creo que Jaime mencionó una palabra muy clave que es la centralización. La centralización de la salud puede ser positiva, puede ser a veces negativa también, ¿no es cierto? Porque muchas veces al centralizar todo, por decir, en una sola ciudad o en un solo centro, pues descuidamos muchas veces las áreas rurales, que yo creo que es donde tenemos tal vez el mayor hueco, por decirlo así, de la falla de diagnóstico. Entonces, yo creo que es importante de pronto poder trabajar con los centros periféricos, con las promotoras de salud, con todo ese, tratar de hacer un screening en general de estas poblaciones. Otra cosa que es supremamente importante, que nosotros aquí realmente trabajamos muy fuerte en eso, es detectando las portadoras. Se encuentra un caso en una familia, inmediatamente se trata de abordar, se hace todo un estudio genético, por ejemplo, o un estudio de un árbol genealógico, y es importantísimo porque tratamos de detectar dónde están todos esos individuos y captarlos, ¿no es cierto? Porque pues la familia, esa gente se mueve, pero tratar de averiguar dónde están esos individuos y tratar entonces de encontrar más familias, porque lo que se cree es que por cada portadora debe haber 2 a 3 hemofílicos, encontrando la madre, las hermanas. Entonces es importante, de nuevo, tratar de involucrar lo que son las mujeres en nuestros centros también, y de allí ya entonces empezar a hacer la búsqueda de estos pacientes. Pero es como se menciona, por un lado es la parte de costo, ¿no? No es algo que sea fácil, porque necesita estar ese presupuesto para que la gente esté buscando estos individuos.
Pero yo creo que el problema más grande es en las áreas rurales, sobre todo en nuestros países, ¿no es cierto? Donde pues no hay acceso igual que si están en una ciudad grande, ¿no es cierto? Entonces esa parte yo creo que es lo que más complica. Y también la educación, ¿no? La educación es crítica a todo nivel. Entonces yo creo que esa parte pues es lo que hay que seguir trabajando. Pero el subregistro pues desafortunadamente es muy grande. Sí, de acuerdo. Y algo que ya comenzó a tocar un poco ahorita y que lo mencionó doctor Escobar también en su charla, es muy interesante ver que pues dar una profilaxis adecuada no solo es claramente clínicamente muy relevante en esta población, sino que incluso mencionó que a largo plazo en costos, pues puede ser mucho más costo efectivo que estar tratando a demanda a estos pacientes, ¿no? Entonces quisiera ver si pudiera a lo mejor ahondar un poquito más en estos datos, ¿no? ¿Qué tanta evidencia tenemos de la costo efectividad de dar estrategias de profilaxis adecuada y tal vez esto pueda ayudar a las autoridades a tomar pues decisiones distintas en cuanto a una profilaxis adecuada, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo más importante es, sí, lo que se decía, el largo plazo, ¿no? La costo-efectividad de la profilaxis la vemos claramente en un individuo, por ejemplo, que si tenemos, ahora que tenemos, por ejemplo, todos estos muchachos jóvenes que están en profilaxis desde muy niños, esos todos están en las universidades, todos estos chicos están preparándose para ser profesionales, muchos de ellos ya tienen familia y están trabajando tiempo completo sin ninguna restricción. Y tengo el otro grupo de individuos que no tuvo profilaxis en la edad temprana y están deshabilitados, ¿me entiendes? Están accediendo a los hospitales, están necesitando cirugías. Entonces el costo se incrementa, se duplica, se triplica en estos individuos. Y como vimos, van a tener ausentismo laboral, ausentismo escolar, toda una cantidad de ramificaciones que ocurren solo con el hecho de tener una artropatía. Entonces estos individuos, el costo se agranda tremendamente. Entonces si empezamos con una profilaxis de temprano y la continuamos, estos chicos van a ser relativamente normales y pueden llegar a su máxima capacidad a todo nivel, que es lo ideal, ¿no? Que necesitamos en esta población. De acuerdo. Y no sé, doctor García, en su experiencia en una institución pues de concentración muy grande en el IMSS, ¿qué tanto se toman en cuenta por las autoridades estos otros aspectos que no sean solo el costo directo de los medicamentos, sino todos los costos indirectos asociados a las complicaciones que puedan tener los pacientes? ¿O nos falta todavía un poco en eso? Sí, la institución sí tiene un cuadro de profesionales que se dedican a hacer estos cálculos. Eh, yo creo, desde mi punto de vista, que falta informarles más a ellos, darles más datos para que hagan sus proyecciones, porque es verdad lo que dice el doctor Escobar, es acciones a veces que no son muy complicadas, por ejemplo, la entrega domiciliaria del factor, que es un acto más o menos simple, tiene un impacto impresionante. Por ejemplo, a nosotros en el hospital tenemos ya 17 años con la entrega domiciliaria y también se la hacemos con el fin de que el paciente abre el refrigerador y se trate. O sea, y se va a la escuela o se va a trabajar y entonces ya no tenemos pérdida de días laborales, pérdida de días escolares, no tenemos al individuo que va a buscar la atención al hospital, que no ha desayunado, que tiene que ir con alguien que lo acompañe, que hay que pagar un taxi, en fin, o sea, es una cadena de cosas por una acción muy simple como la entrega domiciliaria, nada más la acción de llevarle el producto a su casa. Eso lo tenemos muy medido en el hospital, se lo llevamos al Seguro Social. El Seguro Social fue sensible, lo asimiló y lo proyectó a todo el país. O sea, todo el país tiene está reglamentado, porque ellos hicieron los cálculos en términos de recursos financieros y de otro tipo y ven claramente la bondad de esa decisión. Y la profilaxis tiene un impacto más grande que eso. Entonces, es verdad que lo podríamos resumir sencillamente en que colocamos a un individuo en condiciones de vida similar a alguien que no tiene hemofilia. Y eso quiere decir que será un profesional, que será un obrero, que será lo que tenga que ser en las mismas condiciones que alguien que no tiene este problema. Ese es el impacto de la profilaxis. De acuerdo. Ahora pasando a varias preguntas del público, un poco
menos complejas y sociales y un poco más científicas, que son igual de importantes todas, pero nos preguntan, y quisiera escuchar la opinión de los dos, primero del doctor Escobar y después del doctor García, sobre cuál ha sido su experiencia o qué tanto han visto tanto microangiopatías trombóticas como trombosis en general asociadas a emicizumab. Sí, es una pregunta importante. Pues como ya saben, en el estudio Heaven 1 fue donde vimos todos los eventos trombóticos, ¿no? Hubo 3 microangiopatías trombóticas y 2 eventos de trombosis venosa. Y fue directamente relacionado con la utilización del complejo protrombínico activado a dosis altas y por más de 24 horas. Cuando se hicieron ya los cambios inmediatos y solamente se utilizó el factor 7 recombinante, ya no hubo ningún evento trombótico en todos los estudios de Heaven. Entonces, se vio que había una relación directa. Entonces, nosotros, por práctica, realmente no utilizamos el complejo protrombínico activado en pacientes que están en emicizumab, pues para los pacientes con inhibidores, utilizamos solamente el factor 7A recombinante. Nosotros no hemos tenido ningún evento trombótico, por lo menos en nuestro centro, y creo que lo que se ha reportado en la literatura son realmente pocos los casos que se han reportado. Se han reportado algunos casos en la utilización que llamamos el off-label, o sea, en pacientes con otras entidades, como por decir hemofilia adquirida. Se han reportado casos de trombosis, embolismo pulmonar, pero son patologías completamente diferentes y son individuos de un alto riesgo de trombosis. En los pacientes con hemofilia congénita, como digo, la posibilidad de que estos individuos hagan trombosis son extremadamente bajas y los reportes son muy, muy pocos. De acuerdo, doctor García. Sí, es muy parecida a la experiencia. Yo tampoco tengo ni un solo paciente que se haya trombosado. Y les repito la anécdota que tuve con el chico que tuvo un pseudotumor y que sangró masivamente, se chocó y no respondía a nada. No le dimos FEIBA. Entonces le ofrecí esa opción de darle dosis altas, que eso no está en la literatura, eso fue una decisión que tomamos ahí, porque era eso o amputarlo, porque estaba sangrando mucho. El anécdota lo cuento porque pareciera ser que el factor 7 tiene ese amplio rango de seguridad. En suma, no nos han trombosado. La literatura también abunda en eso de que no hay muchos casos, más bien con el FEIBA. También hemos usado el FEIBA en las guardias, por ejemplo, cuando los fines de semana o los puentes, a veces no queda suficiente factor 7 y hay FEIBA y ha habido pacientes que les ponen FEIBA. Claro, los residentes ya saben que hay que bajar la dosis y se los han dado. Tampoco hemos tenido trombosis con ellos. Son casos, son pocos casos, tampoco podemos generalizar, pero ya tenemos 4 años, 3 años y fracción con el emicizumab y no hemos tenido un solo caso de trombosis. También conviene agregar que nuestros 12, 14 pacientes no tienen factores de riesgo para trombosis hasta ahorita. Esa pudiera ser una variable que a lo mejor nos cambie con el paso del tiempo, no lo sé, pero hasta ahorita bastante seguros. Nosotros, para hacer otro comentario, nosotros hacemos muchas cirugías en nuestros pacientes y pues ahora como tenemos tantos en emicizumab, estamos haciendo muchas cirugías mayores en pacientes con emicizumab, dando factor 8 y dando factor 7. Y hasta ahora tampoco hemos tenido problemas. Por ejemplo, yo he hecho reemplazos de rodilla en emicizumab con inhibidores, dando factor 7 a recombinante cada 2 horas por 48 horas seguidas, sin ningún problema. Y el paciente recibiendo emicizumab. Lo mismo que he hecho infusiones continuas de factor 8 en un paciente con emicizumab, ya varios, y no he tenido ningún problema de trombosis en esos pacientes. Doctora de Micheli, si me permite preguntarle a Miguel. Claro, Miguel, claro. ¿qué dosis de 7 utilizas tú en las cirugías? Por ejemplo, una dosis cada 2 horas, ¿cómo lo calculas? No, yo le doy como si no tuviera emicizumab a ese paciente y le doy más o menos unos 100 microgramos por kilo de factor 7 recombinante cada 2 horas por las primeras 48 horas y después le empiezo a disminuir más o menos cada 3 horas, cada 4 horas y lo tengo así por muchísimos días durante la terapia, todo. Y hasta ahora, pues como digo, no hemos tenido ningún problema con la utilización del emicizumab y con factor 8 tampoco. De acuerdo. Tenemos otras preguntas que son relevantes
Ya mencionó también un poco el doctor Escobar algunos datos sobre esta discrepancia entre pues, la población de menos de 18 años y lo que sucede después de los 18 años, ¿no? Y creo que hay varios aspectos interesantes al respecto y tenemos preguntas relacionadas. Creo que una tiene que ver mucho con el cambio de los pacientes cuando están siendo tratados en centros pediátricos muy especializados en hemofilia y que de pronto al cambiar de ahí o pierden algún tipo de seguridad social, cambian de centro y se pierden un poco los pacientes, ¿no? Entonces quisiera escuchar su experiencia de qué tanto estos factores sociales y del cambio de equipo médico tienen un impacto en esta población con hemofilia, ¿no? Y también los mismos cambios relacionados, pues, al crecer, al dejar de ser niño, convertirse en joven con menos seguridad social, menos protección, etcétera. ¿Podemos empezar con el doctor García? Sí, sí, claro. Sí, resultado de la fragmentación del sistema de salud es que ocurren esas cosas. Por ejemplo, un paciente que está en la Secretaría de Salud, siendo niño, es bien atendido, les dan los recursos hasta que cumplen cierta edad. Una vez que cumplen cierta edad, salen del programa y quedan abandonados si es que no tienen manera de adquirir el seguro social. Otra vez, para hablar de los del Seguro Social, el panorama es muy diferente porque los pacientes pasan de ser niños a adultos y se les continúa su tratamiento como si nada hubiera pasado. Se les harán algunos ajustes por ahí mínimos, pero siguen los pacientes. Además, son pacientes que vienen mejor educados para ser bien tratados y de hecho exigen el tratamiento. Si por alguna razón no se los damos, ellos lo exigen porque vienen ya con la escuela desde chiquitos. Eso no ocurre en salubridad. Y cuando nos reunimos los colegas a hablar de hemofilia, es notoria la diferencia, la calidad de la atención, de los que tienen seguridad social y de los que no, es realmente doloroso. Pero sí, doctora, en el Seguro Social se les continúa el mismo esquema, con algunos ajustes si hay que hacerlos, pero ellos no sufren mientras mantengan la seguridad social. El desastre es en pediatría, que el Estado se gasta millones de pesos en mantenerle la profilaxis a un niño hasta que llega a la mayoría de edad y de repente le quita la cobertura, abruptamente. Eso es tremendo. De acuerdo. Y doctor Escobar, ¿cuáles Sí, sus pensamientos al respecto? lo que llamamos la transición es crítica y ahí es donde realmente sí, muchísimos de los pacientes pues se pierden y tienen problemas de acceso. Eso lo vemos también en nuestro medio. Aquí por el sistema de salud que es un poco diferente, pues tal vez es un poco hasta más complicado, ¿no? Porque si un paciente, por ejemplo, aquí no tiene un seguro médico, no tiene cobertura. Y muchos de ellos, por ejemplo, en mi centro, el 10% de los pacientes no tienen cobertura médica. Entonces yo tengo que tratar de acceder a diferentes programas para poderles conseguir factor. Ahora, es importante poder realizar o tener un programa de transición adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro empezamos la transición del niño pediátrico al adulto desde los 12 años de edad. Se empieza a trabajar con él, con la trabajadora social, si tienen psicóloga, con las enfermeras, con la terapista física, ese programa de transición para cuando él llegue a los 18 años, que es cuando lo liberan del centro pediátrico, él ya esté con la capacidad y con la educación adecuada de, por un lado, exigir lo que es adecuado para él, lo que tiene que hacer, tiene que tener una educación adecuada acerca de su enfermedad y cómo él puede ya por sí solo tratar de pues manejar su enfermedad. Entonces, ese programa de transición se debe hacer entre los dos centros, entre el centro pediátrico y el centro adulto, desde muy temprano empezar a trabajar eso. Porque si no, entonces cuando los pacientes salen y se pierden, ¿entiende? Porque le dice, usted tiene que ir al centro de adultos. Pues generalmente se demoran 2 a 3 años antes de llegar. Cuando tienen un sangrado agudo, es que yo los veo en el hospital a veces, porque nunca vinieron al centro, ¿no es cierto? Porque se pierden. Entonces, tener ese programa de transición es vital. Y hay muchos artículos y guías de cómo hacer esa transición. De acuerdo. Y otras preguntas interesantes tienen que ver también, pues, con algo que hace, pues, muchos años no era un problema, pero hoy en día, pues, sí es una realidad ver, pues, muchos adultos que tienen otras comorbilidades
y además hemofilia, y que el manejo de muchas de estas comorbilidades pues puede ser un reto, ¿no? Hay una pregunta específica sobre pues el manejo de pacientes con cáncer, ¿no? Distintos cánceres. ¿Qué experiencia podrían mencionarnos? Y agregar otra relacionada del manejo pues de adultos con otras comorbilidades que requieren tratamiento anticoagulante o antiagregantes por distintas patologías, ¿no? Podemos comenzar con el doctor Escobar. Sí, esto pues por decir, una población completamente nueva para nosotros, ¿no es cierto? Porque los pacientes ahora la sobrevida es muy similar a la población general. Entonces sí, estos individuos les da las mismas enfermedades que a todo el mundo. Entonces sí estamos viendo, como menciono, tenemos pacientes ya que están por encima de los 80 años con todas las patologías, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Entonces esos individuos pues hay que manejarlos a lo posible como cualquier otro paciente. Entonces, hablando específicamente del cáncer, sí. Ahí lo que nosotros hacemos, pues primero que todo vemos el fenotipo del individuo. Si, por ejemplo, he tenido pacientes con leucemias mieloide-agudas, con cáncer de próstata, de pulmón, con todo eso. Entonces, lo que hacemos es cuando se le empieza la quimioterapia, la radioterapia, el momento que empezamos a ver que, por ejemplo, las plaquetas empiezan a disminuir, si ese paciente no está en profilaxis, lo empezamos en una profilaxis durante el periodo que está trombocitopénico para evitar los sangrados en ese paciente. Si se necesitan biopsias, si se necesitan dar tratamientos ya un poco más invasivos, también entonces hay que dar factor en esos individuos. A mí no me preocupa mucho la trombosis en esos pacientes y los manejo como cualquier otro individuo, con las mismas dosificaciones que se deben manejar. Ahora ya entra la enfermedad pues cardiovascular. Estos individuos tienen menos impacto al miocardio, pero tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora estamos teniendo muchos pacientes que están, por la edad, están desarrollando fibrilación auricular y pues es un problema para estos pacientes. Nosotros tratamos de no anticoagular a estos pacientes, por decir con una warfarina o con un DOAC, porque lo que se dice es que se requieren niveles por encima de un 30% para mantener una anticoagulación segura, ¿no? Se podría hacer con una profilaxis, pero es muy riesgoso. Si tenemos un paciente severo y lo empezamos en warfarina, ese paciente se tiene que estar dosificando tal vez una vez al día o tal vez día por medio, pero el día que se le olvide dosificarse o se demore de pronto y ese nivel baja, ese paciente puede tener una hemorragia intracerebral. Entonces es muy riesgoso hacer eso. Entonces nosotros en esos pacientes con fibrilación auricular generalmente le tratamos de hacerle procedimientos a nivel cardíaco, una ablación, un procedimiento más MACE, y son muy efectivos. Entonces generalmente los pacientes los dejan antiplaquetarios, que es muchísimo más fácil. Ahora, para recibir antiplaquetarios, si le va a dar dos, por ejemplo, el clopidogrel y la aspirina, generalmente recomendamos niveles por encima de un 20%. Si es un solo antiplaquetario, niveles por encima de un 5% son hasta bien. Entonces, yo utilizo mucho el emicizumab en estos pacientes, aún en los leves y moderados, por ejemplo, que tienen que tener antiplaquetarios por 3 meses, 6 meses. Los coloco en emicizumab y les doy sus antiplaquetarios y no tienen problema y luego los suspendo cuando ya se retira el emicizumab, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Algunos pacientes, por ejemplo, están ya en aspirina, por ejemplo, de por vida. Entonces, si hay necesidad, se les da profilaxis. Si son moderados o leves, depende del nivel, pues no les damos profilaxis porque pueden mantener una hemostasis adecuada, ¿no? Entonces, hay que tomar cada caso individualizado. Pero sí, es ahora un reto completamente nuevo que estamos teniendo. De acuerdo. Sí. Doctor García, ¿algo que quiera agregar? Sí, pues básicamente lo mismo. Nosotros también los manejamos como debe ser el paciente con cáncer. Solamente he tenido un paciente con cáncer de colon que fue complicadísimo. No tanto por la parte de hematología, sino la logística hospitalaria para atender a estos pacientes no se tiene. Y entonces no solo es lo complejo que es tener a un individuo con cáncer y con hemofilia y tratarlo, mantenerlo hemostáticamente apto, sino la logística. De repente lo preparamos y le cancelan el quirófano no falta. Entonces yo veo ahí un reto mayúsculo para nosotros ir venciendo esos obstáculos y crear cadenas que conllevan también a ahorrar recursos, porque yo vi en ese paciente en particular un gasto de recursos innecesarios, pero por problemas que no son estrictamente médicos. Ese es el caso así que he tenido yo con cáncer más aparatoso. Salió bien, el paciente está en remisión, está bien.
Y lo cardiovascular hacemos lo mismo que el doctor Escobar. Cuando tienen aspirina o los dos antiagregantes, los mantenemos al 30%, profilaxis para mantener ese estatus, y nos ha ido bastante bien en general. Entonces, más bien es lo que ya comentó él, más aparte nosotros, eh, como protocolos que tengamos que hacer con los otros servicios. Los servicios tratantes se van a incrementar, doctora, con los años. Vamos a necesitar ya al internista, al oncólogo, al cardiólogo, y entonces se hace más complejo el asunto. No, sin duda es un tema, pues como decía el doctor Escobar, nuevo y muy interesante que se tendrá que ir pues perfeccionando sobre la marcha, ¿no? Otra pregunta para los dos. Nos preguntan acerca de si han tenido pacientes con anticuerpos contra emicizumab, y yo les pediría pues, a lo mejor ampliarlo un poco más sobre qué tanto es este riesgo, si es clínicamente significativo o no. ¿Podemos comenzar con el doctor Escobar? Sí, hay dos tipos de anticuerpos, ¿no? Están los anticuerpos no neutralizantes, que en los estudios HEAVEN pues se analizaron y se vio que algunos pacientes tenían anticuerpos, pero no eran neutralizantes, o sea que clínicamente no eran significativos. Ahora, en la literatura en este momento se han descrito que hasta donde yo sé, aproximadamente unos 5 casos de anticuerpos específicos contra la droga, o sea, contra el emicizumab. Esos son pacientes que empiezan su tratamiento y de un momento a otro empiezan a sangrar como si no estuvieran recibiendo nada. Esa es la primera sospecha que se debe tener, ¿no? Porque pues no debemos estar haciendo pruebas ni nada de esto, no hay necesidad. Pero el momento que estamos utilizando el emicizumab, sabemos que el paciente se lo está administrando, está recibiendo la dosis adecuada y el paciente está sangrando, inmediatamente debemos de sospechar que ese paciente desarrolló un anticuerpo. Ahora, el problema que tenemos es hacer el diagnóstico. No es fácil hacer el diagnóstico, pero una prueba que se puede utilizar muy rápida es el tiempo parcial de tromboplastina. Nosotros sabemos que un paciente que está en emicizumab tiene un tiempo parcial de tromboplastina completamente normal, porque va a afectar todas las pruebas basadas en el APTT. Entonces, va a ser normal. En los pacientes que desarrollan anticuerpos, el PTT se les va a prolongar como si no estuvieran en emicizumab. Entonces, es una buena forma, por lo menos, de sospechar que ese paciente tiene un anticuerpo contra el emicizumab. Entonces, inmediatamente, si eso ve que el PTT está prolongado, no debería estarlo así. Entonces, es simplemente cambiarlo de terapia. Si es un inhibidor, pues ponerle un factor 7 y si no, pues en el factor 8, ¿no? Pero es extremadamente raro que ocurra esto. De acuerdo. Doctor García. Sí, en el estudio Stacy, México participó con 18 pacientes y bueno, nos retroalimentaban en el protocolo cómo estaba el asunto de los anticuerpos contra el medicamento. Y la tasa fue bajísima, y 2% me parece, y tenían la cualidad de no ser neutralizantes. Entonces, en los Stacy nos da mucha confianza, y en la vida real tampoco hemos tenido. Claro, a lo mejor nos falta tiempo, no sé, pero yo tengo 3 años, seguramente el doctor tiene más tiempo de tratar con EMI, y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, y todos tienen sus tiempos totalmente normales, como dice el doctor, hasta se acortan y sale el factor 8 en 700%, una cosa así descabellada. Pero es un buen tip que yo no conocía, de que el TTP se prolongue como un indicio de que pudiera tener anticuerpos. Es un buen tip. Sí, nosotros sí llevamos desde que empezamos los estudios de Heaven y hasta hoy no hemos tenido ningún paciente que haya desarrollado un anticuerpo. Hemos tenido pacientes, nosotros tenemos la prueba equivalente del emicizumab, entonces medimos los niveles y hemos tenido pacientes que han estado, por ejemplo, a un nivel muy bajo y algunos han sangrado, entonces simplemente le aumentamos la dosis. Y hemos tenido pacientes que han tenido unas concentraciones supremamente altas y les hemos bajado la dosis, por ejemplo, a la mitad y siguen sin problemas de sangrar, ¿no? Pero desde el punto de vista de anticuerpos no hemos tenido absolutamente ningún paciente. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que me gustaría de nuevo escucharlos a los dos, ahora comenzar con el doctor García, que es una pregunta un poco teórica. Digamos, en un mundo ideal donde los costos de los fármacos no fueran un tema a tomar en cuenta, que sabemos que lo son, pero bueno, asumiendo que el costo no fuera un tema, ahora con tantos productos distintos que hay, considerando vida media prolongada o pues terapias de no reemplazo, ¿cuál sería su elección para un paciente
de reciente diagnóstico con hemofilia severa para dar profilaxis? Sin duda el factor. Y para la profilaxis se acomoda muy bien los de vida media prolongada, porque les quitan un poco de carga terapéutica, es decir, la frecuencia de las intervenciones. Eh, y habrá pacientes que estén mejor con el otro. La tentación más grande es iniciar con emicizumab, porque como es un medicamento tan eficiente, tan efectivo, tan eficaz, se antoja mucho. De hecho, es tan sexy que los pacientes lo desean las mamás y los colegas también. Lo de los colegas me lo sé muy bien porque en el Seguro Social tienen que solicitarlo y tienen que fundamentarlo. Y notamos el deseo que tienen los médicos de proporcionarlo. Y claro, en el Seguro Social se lo dan solamente al que no tenga, al que haya fracasado en la inmunotolerancia, a los demás no. Entonces tenemos esa restricción, pero en un mundo ideal también el emicizumab, no sabría yo qué hacer si darles emicizumab porque es tan bueno que, hombre, les da tasas de cero sangrados, pero está la conciencia de que es mejor dar el factor que les hace falta. Entonces, esas dos ideas están ahí. Yo, en lo personal, le daría el factor deficiente, de preferencia el de vida media prolongada. ¿De acuerdo, doctor Escobar? Sí, pues mira, yo creo que hay que mirarlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, primero que todo, la edad del paciente, ¿no? Si es, por ejemplo, un niño muy pequeño, recién nacido, pues hay que mirar las diferentes variables, ¿no? El estado venoso, el riesgo de inhibidores, todo este tipo de cosas y tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Cuál es, si es mejor darle un producto como un emicizumab a ese paciente de pronto al principio o empezarlo con un factor 8? Entonces son las cosas que hay que mirar. Por otro lado, pues hay que mirar también cuál es la meta. Por ejemplo, mi meta siempre ha sido, yo manejo adultos, es que mis pacientes tengan cero sangrados. No me interesa la profilaxis que esté utilizando. Yo, por ejemplo, los pacientes que veo cada día, les pregunto y les digo, les doy las opciones siempre. Le digo, mire, hay todos estos productos. ¿Usted qué quiere hacer? Y él me dice, no quiero seguir con este o pues, me gustaría cambiar. Entonces, o muchas veces él están con productos de vida media estándar todavía, a pesar de que tenemos el EMI, tenemos todo esto. Y para mí no tengo ningún problema siempre y cuando él tenga cero sangrado. Si el paciente me está sangrando, tenemos que tomar una decisión diferente, ¿no es cierto? Y mirar a ver por qué está sangrando y cuál es la mejor opción para ese individuo. Porque todos los productos que tenemos son supremamente efectivos. Si se dan de la forma indicada, esos pacientes no deben de sangrar. Pero pues tienen todos los pros y los cons de los diferentes productos, ¿no? Si es una inyección que tiene que estarse dando cada 2 o 3 días, pues va a llegar un momento que es difícil. De pronto el individuo es mejor que se pase a un emicizumab, por ejemplo, o que se pase a un producto de vida media extendida. Aquí, por ejemplo, acaban de aprobar otro producto hace 2 semanas. Producto de vida media extendida ahora tiene una vida media de factor 8 de 47 horas. Una sola inyección a la semana. Entonces, como vemos, esto está cambiando constantemente. Tenemos productos que vienen en fase 3 ya terminando, que Jaime mencionó, por ejemplo, el fitusiran, se da una vez cada 2 meses, subcutáneo, para prevenir sangrados. Entonces, como vemos, esto está cambiando constantemente y vamos a tener más moléculas de pronto que van a ser igualmente efectivas o hasta más efectivas que dando un factor. De acuerdo. Otra pregunta interesante para los dos y quisiera ver cómo es su práctica al respecto. Sabemos que hay, bueno, información interesante acerca de hacer estudios de imagen en las articulaciones para identificar pues estos microsangrados que a lo mejor no son clínicamente aparentes, pero pueden tener un impacto a largo plazo en los pacientes. ¿Qué tanto esto se utiliza en la práctica? ¿Podemos comenzar con el doctor García? Sí, yo he leído los reportes que se hacen con resonancia magnética. En mi práctica solamente se lo hemos hecho a los pacientes que tienen, 2 pacientes en concreto, y con el apoyo de Roche, que nos financia el estudio. Y de hecho ellos nos ofrecieron apoyo para un estudio ya prospectivo a ellos les interesa saber si el emicizumab realmente tiene cero sangrados, incluyendo los microsangrados. Entonces les interesa cómo está en la población mexicana eso, y ese es un proyecto que ellos nos ofrecieron y que seguramente lo concluiremos, pero en la práctica no lo hacemos.
no lo hacemos como parte de la práctica diaria de nuestros pacientes. Un poco, voy a decir algo que dijo Miguel y que me gusta un poco porque yo los veo también, a los pacientes en la práctica se ven también. Quizás esos microsangrados a largo tiempo nos impacten, pero tampoco creo yo que vaya a ser muchísimo el impacto. El seguimiento con un método diagnóstico fino es caro hasta ahorita, entonces pues no lo hacemos. Lo haremos con mucho gusto protocolizado, pero siento que a la larga eso no será práctico estárselos buscando. Más bien es tener el conocimiento si el emicizumab de verdad da 0 sangrados, incluyendo estos, pero en la macro no le veo mucha importancia. De acuerdo, doctor Escobar. Sí, aquí el ultrasonido se está utilizando mucho, ¿no? Cada vez más en las clínicas. Hay muchos centros que lo tienen y lo utilizan a diario para hacer seguimiento de estos pacientes. No sé si realmente estén buscando microsangrados, pero en el paciente, por ejemplo, sintomático, para hacer un seguimiento de un sangrado agudo, ¿no es cierto? Porque muchas veces de pronto no estamos tratando lo suficientemente largo un sangrado en estos pacientes y pueda que tengan ya microsangrados que empezó en un sangrado grande, en un sangrado mayor. En nuestra clínica nosotros estamos en el proceso de obtener un ultrasonido, pero no lo tenemos en este momento. Entonces, los pacientes que les hacemos imagenología, pues son aquellos individuos que tienen artropatía, por ejemplo, que van a ir a cirugía, pues si le hacen, o que están teniendo problemas, se le hacen sus resonancias magnéticas para tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista ya quirúrgico o no quirúrgico. Pero el ultrasonido yo creo que ha tomado mucho auge. Y como menciono, pues se está utilizando en muchísimos centros en una forma diaria, porque pues es muy fácil hacerlo. Ya vienen algunos que se pueden utilizar en el teléfono. Simplemente se añade una parte y se le hace ahí el escaneo y salen las figuras inmediatamente en el teléfono. Entonces hay mucho acceso ahora. De acuerdo. Y finalmente una última pregunta que quiero también enfocarla para los dos, a lo mejor de una forma un poco distinta. Primero con el doctor Escobar, acerca de la terapia génica en hemofilia. ¿Cómo es la situación actual en su centro y cómo ve como en el futuro cercano? Y después, para el doctor García, ¿cuándo esperamos que esto pueda ser pues aplicable en nuestro país o cómo ve el futuro de forma local? Doctor Escobar. Sí, la terapia génica, pues como ya saben, ha sido aprobada. Tenemos, en Europa se aprobó para la hemofilia A y en Estados Unidos para la hemofilia B en este momento. Y lo más posible es que ambas se aprueben tal vez para final de año. Pues lo que sabemos de la terapia génica es que pues por lo menos a corto plazo es muy efectiva, ¿no? Más efectiva tal vez en la hemofilia B que en la A, porque los problemas que tenemos son la variabilidad en la expresión y la variabilidad en la duración, ¿no es cierto? No sabemos cuánto va a durar y no sabemos realmente a qué nivel va a llegar ese paciente porque solo se le da una infusión única a ese individuo y solo tiene un chance, porque una vez se le da esta infusión ya no se le puede volver a dar el mismo vector. Pacientes desarrollan anticuerpos. Entonces, en este momento nos estamos preparando todos para la terapia génica. Es más, estamos en este momento desarrollando las guías para cada centro. Y desde el punto de vista logístico es complicado, porque va a haber lo que se llaman los centros de infusión. No todos los centros de hemofilia van a querer dar terapia génica, la infusión como tal, aunque no es muy complicada. Es una infusión que se da por una vena periférica, aproximadamente dura unas 3 horas. En los estudios clínicos, pues nos tocaba observar a esos pacientes por mucho tiempo, pero ya que ha sido aprobada, realmente no es tan complicada. Lo más complicado es después de la terapia génica, lo que viene, que es el seguimiento. Estos pacientes hay que hacerles seguimiento semanal de enzimas hepáticas, sobre todo, y niveles de factor 8 o 9. ¿Por qué? Porque estos individuos, muchos de ellos, en algunos de los estudios, por ejemplo, hasta el 20%, o en algunos de los estudios hasta más del 50%, tuvieron elevación de las enzimas hepáticas. Tenemos que ver que estos son billones de partículas que se están entrando al hígado, a las células hepáticas, y producen un proceso inflamatorio, producen una reacción contra la cápside del vector, y entonces van a producir elevación de las enzimas hepáticas. Y la mayoría de estos pacientes se tienen que poner en esteroides. Entonces hay que hacer un seguimiento también, estar pendiente de los efectos adversos de los esteroides y de nuevo continuar semanalmente por varios meses hacer el estudio de las enzimas hepáticas y los niveles, porque muchas veces la elevación de las enzimas hepáticas hace que los niveles de expresión bajen y pueden desaparecer en muchos pacientes.
Entonces, sobre todo es el seguimiento post de estos individuos después de la terapia génica. Y pues el costo, ¿no? Que el costo es exorbitante en este momento. Y pues hay que ver si aquí pues como una medicina privada, a ver si realmente lo van a cubrir o no. Porque esa es la otra parte, ¿no? Que es el costo es bastante grande. De acuerdo. Y doctor García, el panorama para terapia Sí, génica en México. el panorama, yo quisiera empezar diciendo que yo tengo, desde que empezaba en la Facultad de Medicina, yo ya escuchaba hablar mucho de la terapia génica y a mí me ilusionaba mucho eso. Entonces, cuando me empecé a inclinar por el tratamiento de los hemofílicos, yo seguía con mucha esperanza la terapia génica. Y finalmente llega, como dice Miguel, se autoriza, se declara el medicamento más caro del mundo, creo, lo cual dificulta su acceso. Y luego empieza uno a ver cómo les ha ido a los pacientes. Si ve las cortes, sobre todo con el factor 8, no del todo alentadoras. No todo mundo es candidato. La realidad choca con el anhelo y la ilusión que teníamos de que se iba a curar la enfermedad para todos y que todo era vida y dulzura. Pero en la práctica no es así. Por todo lo que está diciendo el doctor de que se la pasan con el hígado todo inflamado, las enzimas ahí, los esteroides encima y el factor bajando con el tiempo. Entonces, yo lo esperé todo el tiempo, me ha causado un poco de desilusión. Seguramente irá mejorando. Eh, donde es más alentador es con la hemofilia B, que sí se ve que sube bastante, se mantiene más tiempo. Entonces, yo creo que es una opción que no es para todos, irá a encontrar su nicho. La accesibilidad me preocupa para nuestro país porque es muy costoso. Y eso yo no sé si ese obstáculo se pueda brincar fácilmente. De acuerdo. Y finalmente, una última pregunta específica para el doctor García, que entiendo que a lo mejor no va a tener una respuesta tan concreta por trabajar en el IMSS, pero alguien nos pregunta que ¿a dónde se puede canalizar pacientes de escasos recursos para que puedan recibir algún tratamiento y atención? Nos hablan específicamente de pacientes de la costa de Guerrero sin ningún tipo de servicio de cobertura médica, ¿no? Entiendo que es difícil, pero no sé qué tanto, por ejemplo, las sociedades de pacientes pueden apoyar en este sentido, ¿no? Sí, sí, doctora, esa sería la opción, de hecho, que se pongan en contacto con la federación. La federación tiene medicamento, claro, no para un tratamiento sostenido, pero tiene contactos, de tal manera que lo puedan orientar sobre la logística. Los que trabajamos en el seguro no sabemos esos detalles, cómo le hacen, porque pues todo lo tenemos ahí, pero la federación está muy, muy involucrada, nos ayuda muchísimo, me consta. Sirve de puente entre las instituciones, entre el gobierno y los pacientes. Entonces yo creo que la opción sería que contacte a la federación, está en la página, es fácil de contactarlos y yo creo que le pueden ayudar. De acuerdo. Muchas gracias. Pues ya estamos al final de la sesión. Creo que tuvimos pues toda esta última parte de preguntas y respuestas muy enriquecedora y muy interesante. Quiero agradecerles a los dos por haberse tomado el tiempo para estar aquí. Sabemos que estos días para la gente que se dedica a la hemofilia son muy complicados porque hay muchísimas sesiones académicas, pero eso también es un reflejo del compromiso que se tiene por parte de todo pues el grupo médico que se dedica a la hemofilia, que es un grupo pues muy apasionado por esta enfermedad y que siempre están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos por esta sesión y pues sin duda es muy interesante ver todas las cosas nuevas, cómo han ido cambiando las cosas en hemofilia, el poder estar hablando ahorita de las complicaciones a largo plazo de estos pacientes que pueden pues prácticamente tener una calidad de vida igual a la población sin hemofilia con un tratamiento adecuado. Entonces, muchas gracias a ambos y buenas noches a todos y gracias a todos los asistentes por haber estado aquí en la sesión. Muchas gracias. Bueno, gracias. A usted. Hasta luego, Miguel. Mucho gusto en verte. Nos vemos.